Y creo que el fútbol da estas cosas, ¿no? Entonces el fútbol nos enseña lo bueno y lo malo de nosotros mismos y funciona como esta válvula también, ¿no? Nos enseña a regular emociones. Me dice, tío, deberías de escribir una novela de fútbol, ¿no? Y yo dije, ¿cómo haría eso, no? O sea, y recordando esta final de ascenso contra Indios de Ciudad Juárez, digo, voy a hablar sobre la dinámica social de la ciudad en torno a un partido de fútbol. ¿Qué sucede en un partido de fútbol, no? Entonces voy a unir estas voces en una misma narración. Debería haber ahí un zapato ahí en el escudo también. Sí, ¿no? Pero bueno, como existía el cuero en la Unión de Curtidores, precisamente se quiso hacer algo más, sí local, pero que trascendiera más hacia la identidad de la misma ciudad y que se llamara León, ¿no? Era el Atlético León, ¿no? ¿Qué pasa, Fiera Partner? ¿Todo bien? Aquí bien contento. ¿Qué tal, amigas y amigos Fiera Partners? Con el gusto de saludarlos. Un orgullo y un honor para mí poder estar aquí, la verdad. Siempre nos ha gustado el fútbol, siempre le hemos ido a León. Mi señor padre, en paz descanse, pues fue futbolista también del Club León. Qué bueno que hacen este tipo de programas, ¿no? Porque pues acercan a los chavos, ¿no? A conocer un poco de la historia del club. Arriba la Fiera, y ser Fiera es un orgullo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos Fiera Partners? Con el gusto de saludarlos. Bienvenidos a una edición más de su programa Puerta 5, el Fiera Blog. Y el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, conocido por varios de ustedes. Pero para antes de pasar a la presentación de nuestro invitado, saludo con mucho gusto a Marito García. ¿Cómo andas, carnal? Bien, mi Max. Contentos de recibir a este gran invitado, buen amigo. ¿Qué digo, mi amigo, mi hermano Juanpa Torres? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Un gusto Mario, tenerte por acá. Un gusto. Gracias. Estar por fin se me hace estar aquí, hombre, en Puerta 5. No, tanto que te rogamos. En la mítica Puerta 5, ¿no? Además. Sí. Yo creo que donde iniciamos todos en el estadio, ¿no? Claro, La Puerta 5, donde uno se enamora del club, del fútbol. Es una puerta que si toca siempre se abre. Sí, ¿no? Exactamente. Así. Sí. Muy bien. Hay para todos. Dale, mi Max, ahí con la presentación. Sí, bienvenido, Juan Pablo. Vamos a ir platicando un poquito de los detalles de lo que ha sido su carrera, pero el dato, pues, prácticamente más estelar para nosotros es escritor y escribió el libro de los de arriba, por ahí le podemos llamar reportaje, pero prácticamente no es un reportaje, sino es plasmar todas sus ideas sobre lo que representa el Club León para la sociedad leonesa, lo que representa para muchas familias también el club. Ahora sí que es un tema social muy, muy importante, muy, muy curioso. Lo platicaba Jesús Martínez hace poquito en un podcast y algo que también vimos es que aunque suene a risa, gana el León, la gente es más productiva en León, pierde León y se desata la violencia durante... Pierde León, pierde mi familia. malamente, por decirlo así. Licenciado... Es un meme. Sí, licenciado en Comercio Exterior también y Aduanas, también el buen Juan Pablo. Ahorita nos va a platicar un poquito de cómo hace ese brinco completo de estudiar Comercio Exterior a hacer... Nada que ver, exactamente, a ser escritor, novelista. Entonces, muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar acá con nosotros. Y para ir adentrándonos un poquito, sabemos que eres apasionado del Club León, eres orgullosamente leonés, pero en este tema de ser apasionado del fútbol queremos suponer, ya ahorita nos platicas un poquito, que en algún momento quisiste ser futbolista. ¿Cómo le fue a Juan Pablo con ese sueño de niño? ¿Cómo lo vivías? ¿Tus papás te incitaban a que estuvieras fomentando el tema del deporte? ¿Ibas y practicabas así a escondidas, que no te vieran? ¿Te obligaban a que primero la escuela y luego ya después veías lo demás? ¿Qué tal te trató la vida de niño? Yo creo que ese sueño de ser futbolista que todos lo experimentamos, ¿no? En algún momento. Y en mi caso creo que se da una secuencia curiosa porque a mí me gusta el fútbol hasta aproximadamente los 8 años. Okay. O sea, antes de eso no era algo que rondara, digamos, ni mi cabeza, ni mis intereses, ni nada. O sea, no tenía ninguna especie de vínculo. Aunque mi papá nos llevaba desde chicos al estadio, ¿no? En los años 80, cuando el León estaba descendido. Él platica por ahí alguna anécdota que nos llevaba al estadio y que si salíamos en el medio tiempo,
que alguna vez yo me aburría tanto viendo a aquel León que le decía, papá, me siento mal del estómago, era un cuento más que nada, y dice, salíamos a la casa, vivíamos en la Arvide, entonces dice, salíamos del estadio, tu hermano y yo, te llevamos a la casa, y todavía regresábamos al estadio, y ni quien te pidiera el boleto en la entrada, o sea, era un lugar medio Freeway. solitario, ¿no? Sí, sí, o sea, este León vivió estas épocas también. Hoy creo que queremos contar un poco más heroica esta historia, ¿no? Y decimos, el estadio siempre ha sido una efervescencia tal, ¿no? Como lo queremos recordar. Pero no, también vivió momentos muy grises, incluso en la que nadie quería agarrar al equipo, ¿no? Sí, entonces, de hecho, ya hay personajes tipo Cermeño que sí, en épocas recientes han sido muy maltratados, pero que en su momento también rescataron a un equipo que nadie quería agarrar. Es más, me atrevería a decir que si Cermeño no lo hubiera tomado en los años 80s, no, quién sabe qué hubiera pasado. Ajá, quizás ya no existiría León, ¿no? Seríamos un Irapuato. Posiblemente, claro. Sí. Y cuánto se ha construido desde ahí, ¿no? Entonces, sí, bueno, después vienen otro tipo de cosas por las que se puede juzgar y demás, pero pues bueno, en su momento creo que fue una persona ahí importante. Y entonces, yo, de no ser aficionado, de no sentir ningún estímulo más que el de la identidad, creo, ¿no? O sea, mi papá nos lleva al estadio por, digamos, generar este sentido de pertenencia, además, de decir, pues si eres de aquí, le tienes que ir a lo de aquí, hay que apoyar lo local y todo esto, ¿no? Entonces, mi papá creo que como buen leonés lo tiene muy arraigado. Sí. Y es algo que le agradezco además, ¿no? Porque de otra manera pues no podría disfrutar de ir al estadio y de tener una sensación de identidad cuando ves el escudo en un partido, cuando ¿no? O sea, estas cosas a mí todavía de repente veo el escudo ahí en algún resultado que se da en televisión nacional y tal, y me remite a mi infancia, ¿no? A ver al León. Deporte B. Bueno, sí, no, acción, por ejemplo, acción, ¿no? Y ver todo esto. Y que justo eso lo decías ahí en el Museo de Historia. En el archivo histórico. Y sí, se me quedó muy grabado eso. Dije, no manches, eso. Sí, eso sí claro. Nos pasa. Bueno, yo creo que a cualquier aficionado de León. Sí, ¿no? y era un escudo un poquito más equipos, cuadrado, ¿no? ajá. Se ha ido modificando y tal, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Su leoncito y tal, y el balón y los colores. A mí, ¿sabes qué me pasaba, Juan Gordo? Perdón que te interrumpa, No, para nada. Luego con los partidos de la selección en Estados Unidos, güey, que veas una bandera de León, siempre, pues, obviamente ves lo de la América, Pumas, Chivas. Pero últimamente, güey, o más bien de un tiempo para acá, o sea, siempre hay un güey que trae la playa de León, güey. Siempre trae un güey que trae la bandera de León. Entonces decía, huevo, cabrón, la neta, no. Sí, claro. No somos tan Y sabes qué, Max, güey. también, y también hay que tener presente que es un equipo local, ¿no? O sea, es un fenómeno social local, es un fenómeno deportivo, además, ¿no? Sí. Y es además un fenómeno, pues, hasta onírico, pues, ¿no? O sea, vive aquí en el imaginario, en los sueños, en el tal de la gente. Es parte ahorita, como le decías, tema de la productividad, cómo se ve afectada por un buen o mal resultado, ¿no? En los años 40, en alguna plática, hablando del tema de las memorias, lo platicaremos al ratito, pero me comentaba don Rafi Yamín que él traía toda la prensa en los años 40 de la Ciudad de México, desde Bucareli. Se traían toda la prensa y dice, y la gente esperaba el lunes, o sea, el lunes era el día que más esperaba la prensa, la gente, en la calle Madero, porque de ahí era de donde distribuían ya hacia las tiendas, hacia los distribuidores y todo esto. Y dice, era porque muchas veces el León jugaba fuera de León. Sí. Un domingo fuera o tal, y esperaban ver el resultado, ver la crónica, ver todo esto, ¿no? Sí. Entonces, eso solamente creo que se puede contar desde lugares muy pequeños, donde la información era distinta, y que va creando un arraigo diferente de esto, volviendo al sentido de pertenencia, a la identidad, ¿no? Y yo hasta los 8 años, que es más o menos como la influencia quizás del Mundial de Italia 90, el León que está por ascender, también, o sea, en el 89-90, León está por ascender y va y juega, me parece, contra las Cobras de Ciudad Juárez, las Cobras de Ciudad Juárez, y juegan en un estadio así terrible, además, la ida o la vuelta, y regresa campeón. Entonces tengo estas imágenes como muy vagas, lejanas, pero que sí, es como en la infancia, ¿no? En la infancia dicen, pues si tú abrazas a un niño, no es que vaya a recordar el abrazo, ¿no? Sino que estas sensaciones se van acumulando positivamente en su espíritu de alguna forma.
Y creo que el fútbol da estas cosas, ¿no? Entonces el fútbol nos enseña lo bueno y lo malo de nosotros mismos y funciona como esta válvula también, ¿no? Nos enseña a regular emociones, y creo que en mi caso fue ese. En mi caso fue todo lo que pude acumular. Y entonces vivo años de gloria con el León en mi infancia, ¿no? Cuando me empieza a interesar el fútbol, el León asciende. Queda campeón. Y muy pronto es campeón. Está un año y después al siguiente año ya es campeón. Pudo haber sido bicampeón, además, ¿no? Pierde una semifinal contra el Atlante aquí, no me acuerdo del global, pero era el Atlante en el que jugaba todavía, por ejemplo, Miguel Herrera. Que hay un suceso ahí curioso con Miguel Herrera porque se agarra patadas a se agarra creo que era un fotógrafo o algo así. Un aficionado. Bueno, dicen que era un aficionado que se pasó metió. Y le dijo algo y este cuate reaccionó a lo Herrera. O se ve como que le pica ahí. Sí, algo le ha de haber hecho, ¿no? Sí. O sea, y obviamente lo calentó y este cuate reaccionó así terrible, ¿no? Y bueno, que es raro en él que reaccione sí, así. claro, oye, y es curioso porque la narración que es de Toño de Valdés está en acción y en ningún momento juzga las patadas que le mete al tipo, juzga al tipo que va y le hace algo a Herrera, ¿no? Pero no la reacción de Herrera. Sí. Megaatlantista Toño de Valdés, que además es un extraordinario analista y periodista deportivo. Y entonces creo que como que doy brincos emocionales muy grandes en esa primera etapa, ¿no? Entonces, ¿cómo no querer ser futbolista ahí? ¿Cómo no querer vivir como esto, ¿no? Y ser parte del triunfo y tal, ¿no? Da la casualidad que mi papá tenía el Club Century, que está en la entrada a León, viniendo de Silao, y tenía una cancha, pues, semiprofesional, ¿no? Sí, por llamarle de alguna manera. Y los lunes... hablando de Cermeño le pide a mi papá si le presta para trabajos regenerativos el club. Entonces León jugaba los domingos, comandados por Víctor Manuel Bucetich. Bueno, y desde antes, ¿no? Desde antes del ascenso ya entrenaban ahí. Entonces entrenaban los lunes, se metían al vapor, era el día que estaba cerrado el club. Sí, entonces lo tenían privado para ellos, ¿no? Y si yo podía escaparme de la escuela, si no había clases o algo y tal, pues como yo en el iba estadio me duele la panza. Claro, sí, me duele la panza y me iba a verlos entrenar, ¿no? Sí. Entonces me tocó convivir con 2 o 3 jugadores, ver ahí a los ídolos y todo eso. Entonces como que lo palpé de cerca, ¿no? Hice una anécdota curiosa y es que le pido a Marquinho ser mi padrino de primera comunión. A mí la religión no me importaba, ¿no? Ajá. Que venga Marquinho y que me acompañe. Pero sí, Marquinho estaba si es Marquinho sí voy a misa. sí, y él igual, o sea, también. Sí. Que luego los brasileños pues no son más como... Sí, y son muy católicos, y son muy religiosos, y sí sienten el fervor religioso, sí. Muchos, ¿no? Digo, también el mexicano, ¿no? Pero sí dicen esto de los brasileños. Él no, creo que no es una persona así tan apegada a esto, pero dijo sí. Sin problema, ¿no? Estaba muy joven él. Y sí, fue mi padrino. O sea, ya hice mi primera comunión como a los 12 años, una cosa así, ya nomás pues por el brete, ¿no? Sí. E hicimos una muy buena amistad, o sea, que perdura. Hasta la fecha nos whatsappeamos, hablamos y tal. ¿Qué onda, padrino? Sí, padrino. Y me dice, no, ya no me digas padrino porque me siento viejo, ¿no? Tú y yo somos amigos y tal, ¿no? Sí. Qué chingón. Y es curioso porque en esa época viene también Tita, ¿no? Entonces, creo que no dimensionábamos lo que era Tita. Sí. Algo que llama mi atención es que Marquinho sí sabe quién es Tita, ¿sí me explico? O sea, de Tita sabíamos que había estado en el Mundial del 90, que jugaba en Alemania para el Leverkusen y que pues era una figura, pero no existía la comunicación, sí, ni que la los información. videos como hoy en día. Exacto, y pues, prendes la televisión y está la Bundesliga, ¿no? Y por acá está la Liga Española y la Premier League y tal, ¿no? Pero entonces esta información llegaba de manera diferente. Y Marquinho sí sabía quién era Tita. O sea, Marquinho había seguido muy de cerca la carrera de Tita. Tita había pertenecido a un Flamengo que había ganado todo, lleno de estrellas también. Y creo que para él esto también es un cambio en su vida muy importante, ¿no? Porque además vive algo que no esperaba él vivir, ¿no? Él platica, tiene una anécdota, y el primer partido que él juega en León se empata de local, y dice que él se quedó en el vestidor esperando a ver qué pasaba, ¿no? Y que él venía de Palmeiras.
Y dice que algunos compañeros decían, ¿y qué esperas para salir? O sea, ya te puedes ir. Dice, ¿qué? Pero vamos a salir así nada más. O sea, no hay problema. Es que empatamos. Ajá. Sí. Dice, no, es que en Brasil hemos tenido que salir a veces hasta en patrullas, así, o escoltados, o escondidos, o tal, para poder salir si nos va mal en un partido, o si empatamos y tal, ¿no? Entonces creo que esto le empieza a jugarle favorablemente, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque él estuvo a punto en Brasil de no debutar. Uh-huh. Y dice, allá no puedes debutar después de los 20 años, ¿no? O sea, ya es como una especie de regla. Entonces, él en ese límite, alguien se lesiona, él entra a jugar, además metió un gol y le va bien y tiene esta fortuna, llama la atención y se queda en el primer equipo, ¿no? Entonces logra debutar y luego llega a León. Y creo que para mí es un referente, no solo por su amistad, sino de lo que me llevó a vivir, ¿no? Dentro del fútbol. Él regresa, se va a jugar a Veracruz y después regresa. Entonces me decía, vente, él no tenía hijos, tiene 2 hijas. Entonces 2 hijas pues, realmente no estaban muy interesadas en el fútbol, ¿no? Y también Eliane, su esposa, es una persona maravillosa. Y me decía, Juan Pablo, vente al hotel de concentración, que es en aquel momento que regresan Tita y Marquinho a jugar a León, ¿no? Que viene Ordiales, Poncho Sosa, ese club de ese equipo, ¿quién más está por ahí? No me acuerdo si también regresa Turrubiates. Y vamos ellos se hospedaban, tenían su concentración en la estancia, y yo llegaba al límite de la concentración, lo que era la estancia, que ya no existe, ¿no? Ajá. Porque ahora está la nueva estancia, pero ya no es lo mismo, ¿no? Ajá. Y llegaba ahí, ellos tenían una reunión previa, salíamos al estadio en el camión, y yo me iba de recoger bolas o de pelotero con Loran, el hijo de Tita. Uh-huh. Entonces pues, ahí era babosear en la cancha, ver jugadores, sentir un poquito la presión. Uh-huh. No es la organización que hay ahora de que los balones están muy bien puestos, ¿no? Y que hasta el futbolista puede ir por el balón. Entonces la gente me acuerdo en algún partido León le gana a Necaxa y la presión así de los jugadores del Necaxa, ¿no? Pero no era cualquier cosa, y el Cuchillo Herrera y estos, ¿no? Diciendo el balón, Necaxa niño, el balón. Adolfo Ríos, por ejemplo, me acuerdo que creo que estaba en Veracruz. Era un gran tipo, fíjate, con los peloteros, ¿no? Y después no me acuerdo si esto lo platiqué alguna vez con Fabián Luna, que también fue pelotero y tenía la misma buena referencia de Adolfo Ríos, que era un tipo así, buena onda. Bueno, lo que es saber ganarte al pelotero para que también se porte bien contigo, ¿no? Y digamos que como que mi infancia se va formulando desde ahí, desde del fútbol, la ilusión del fútbol. El Capi Ayala entrenaba en el Century también, y es el que me ve jugar, y en algún momento me dice, oye, vete a probar a León. Yo te consigo ahí para que empieces a entrenar y tal. Y creo que llego en un momento como en las fuerzas básicas, teniendo ya a lo mejor 12, 13 años. Uh-huh. No era un mal futbolista, pero nunca lo suficientemente bueno como para destacar. Ni con la... O sea, le llamaba la atención al Capi Ayala y me decía, oye, juegas bien, tal, métete acá. Me consigue ahí entrar a León, pero no había mucha organización, no había fuerzas básicas como hoy, ¿no? No era, entonces... Pues creo que a mí eso como que me desanimó un poco. Ni siquiera llegué a jugar algún torneo, es más, yo creo que yo nada más entrené. Uh-huh. Entrenaba creo que también el hijo del Chato Ferreira, algún otro hijo de futbolistas y ya. Uh-huh. Ahí no sé cuánto estuve entrenando con las básicas de 2 León, días. ¿no? Pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor fui 4 o 5 veces a entrenar. Uh-huh. Y luego ya algunos otros amigos también. Yo estudiaba en el Lux y algunos otros amigos con mejores características también fueron y pues acabaron así, pues sí, como desilusionados. No había mucho en torno a unas fuerzas básicas, ¿no? Entonces, ni nadie se acercaba a hablar contigo y decirte, oye, esto, tal, no, va a correr. Pues no, había mucha desorganización realmente. Se entrenaba todavía, la cancha de práctica estaba en un terreno que hoy pertenece a Explora. Uh-huh. No sé si ustedes se acuerdan de esa cancha, ¿no? Sí. Y era una vil cancha y ahí entrenaba el León y tú te acercabas, era un estacionamiento ahí de terracería o de grava y tú podías ir a ver ahí entrenarlos, ¿no? Sí. Y colindaba precisamente con unas canchas de Lux. Entonces se veía desde ahí también la cancha de prácticas y todo esto.
Y ese fue mi único acercamiento, digamos, como con el fútbol amateur o semiprofesional o alguna cosa así, ¿no? Y después ya, bueno, encontré que lo mío era nada más, a lo mejor, sí, o ser seleccionado de mi escuela, Sí. aspirar a jugar interjesuíticos, o sea, aspirar a estas cosas. Ajá. Pero me fui separando del fútbol porque, precisamente por la preparación, ¿no? Entonces, quería aprender inglés. Entonces me metí los sábados, iba a cursos intensivos de inglés. Entonces dije, no, pues ya fútbol y selección y esto, pues ya no, Sí, ya. pues era salir a Sí. jugar los sábados o los domingos y dije, no, mejor le voy a dar por acá, ¿no? O sea, mi tema que sea un poquito más académico, como que empecé a tener otro tipo de inquietudes y me voy por ese rumbo, ¿no? Ujú. Entonces el fútbol, digamos que siguió ahí medio metido jugando en la universidad. Pero ya no. En el ya Play, no, fíjate, ya no, nunca fui del Play ¿No? ni nada de esto. No, yo jugué Nintendo. Ajá. Yo jugué Nintendo y el primer Nintendo. Y creo que luego, ¿cómo se llamaba el siguiente? El Super Nintendo. Super Nintendo. Creo que El Nintendo 64. yo jugué Atari, Nintendo y Super Nintendo. Ajá. Y ya. Ya, hasta ahí. Ajá, y tampoco era tan brillante, o sea, no, o sea, sí, nunca, y ya no le seguí, no le seguí como gamer. No sé si hoy me arrepiento de lo hubiera seguido por ahí, oye, es una carrera, ¿no? Sí, hoy hay ya- quien hace hoy ya carrera ganas dinero de- Sí, Acá ya ganas de- dinero de Ajá. jugar, ¿no? Claro. Oye, Juan Pablo, ¿y cómo te toca? Obviamente, pues va avanzando el tiempo. Nos comentas ahorita, te vas despegando un poquito de practicarlo, pero sigues constante, pues, viendo los partidos y en esta relación que tiene tu familia. Pero, pues, obviamente llega el momento en el cual, pues, hay que ir tomando decisiones sobre, pues, como nos pasa a todos, ¿no? A qué te quieres dedicar el resto de Sí. tu vida, ¿no? Entonces, nos platicamos ahorita detrás de cámaras, que estudiaste licenciatura en Comercio Exterior y Aduana. Pues, ¿en qué momento tomas esa decisión? ¿Por qué la tomas? ¿Tenías algo de referencia no sé, con alguien de tu familia que te ha dicho, no, pues, va a estar bien, te va a ir bien? O, pues... Me la voy a pasar viajando, que luego... Ajá. O bueno, a lo mejor por suerte Sí, que sí, dijiste sí. que estabas estudiando inglés, dijiste, bueno, pues ahí tengo una ventaja competitiva, pudiera ahí estar gestionando algo, o ¿cómo es que lo decides? Sí, yo creo que ese primer objetivo, Max, era aprender inglés, o sea, yo lo veía como algo que me iba a abrir las puertas y tal, y después sí, fíjate, curiosamente, sí, me ha servido para muchas cosas, no solo en tema profesional, sino para vincularme con gente y tener amistades que hasta la fecha son como hermanos y Ok. cosas así. Y entro o sea, estudio esta carrera porque pues, yo veía como que en mi casa había más influencia de administradores, de cosas de negocios y de este tipo, ¿no? Entonces, pues, nunca fue una influencia ejercida por alguien, ¿no? Ujú. Pero tampoco tenía este cauce vocacional, o sea, tampoco tuve la orientación de alguien más. Sin embargo, yo estudié el bachillerato, lo hago en humanidades. Y hablando de La estas fácil, cosas. el sí. área Sí, o sea, fácil. y la verdad, fue por un consejo de mi hermano. Yo Ajá. empiezo en administrativo. ¿Quieres terminar la prepa? Te vas a Ajá, y me humanidades. dice, mira, si vas a estudiar una administrativa en la Ibero, métete a otra cosa. Sí. Métete a humanidades, disfruta, tal. Me cambio a humanidades, me aceptan el cambio en la preparatoria, entonces me meto a humanidades y lo disfruté tanto que no pensé que por ahí pudiera hacer carrera, ¿sí me explico? O sea, Ajá. como que estos malos entendidos, y una maestra de ahí me decía, no, yo te veo más como en ciencias sociales, Ajá. y luego en la carrera también alguien me dijo, no, te veo más como en Comunicólogo. industrias creativas y Ajá. cosas así, ¿no? Entonces, Sí. pero me pasó algo parecido a lo que platicábamos fuera de la plática, perdón, fuera de cámara. cuadro, Ajá. que te sucedió a ti, Mario, ¿no? Pero luego de qué vas a vivir, ¿no? Sí. Y te entran todos entran los fantasmas familiares además, pero ¿a qué te vas a dedicar? ¿Cómo? Ya te ves Tal. como homeless Claro, el sí, centro, el sí. mochila. Y al final acabé dedicándome a algo de eso, ¿no? O sea, hoy sí me arrepiento de no haber estudiado Que de hecho comunicación o el mochila fue filosofía. compañero mío en... Mi hermano, ¿verdad? Estudiamos juntos en Como el mi bus, hermano, sí. ¿verdad? ¿Por qué no le hice caso al mochilas, no? Éramos socios, ¿no? Ajá. Oye, y Y- terminas la carrera. Y termino la carrera, tengo esta inquietud creativa o artística por mi papá, porque mi papá es muy lector y él es el primero que en mi infancia,
o en la infancia de mi hermano Gerardo y mía, nos llevaba a Sanborns a comprar libros y cosas de esto, ¿no? O nos traía cosas, él viajaba mucho a la Ciudad de México, nos traía cosas, leíamos Mafalda, leíamos Asterix y Obelix, que creo que todavía existe por ahí, todavía se publica. Es como una especie de cómic, ¿no? Sobre una comunidad gala y tal. Es nunca lo había curioso. escuchado. Sí, y creo que todavía existe por ahí Asterix y Obelix. Y leíamos cosas del tipo, ¿no? Teníamos ahí la colección de Mafalda, entonces pues era tema ahí medio social, político, tal. Y creo que eso abonó en mi desarrollo, pues no sé cómo llamarle, creativo o intelectual, o no sé, o artístico, ¿no? Y también es mi papá quien... Y ahí sí hay una presión de... no sé de qué tipo, pero es una influencia que yo veo, o sea, que yo tengo de mi papá directa porque yo lo veo leer, ¿no? Entonces, dentro de la imitación del padre y todas estas cosas, digo, no, bueno, pues sí es algo que él hace y tal, y es una figura que sí me representa mucho y demás, pues tengo que seguir como ese camino, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que también, así como no tenía la del inglés por él, porque él no habla inglés ni nada de esto, la de la lectura sí la tenía por él, ¿no? Yo lo veía leer y leer y leer. Entonces dije, oye, pues ¿qué más me vas a dar a leer? Y me lleva una novela que creo que él tenía ahí, de Mario Vargas Llosa, que se llama Los Cachorros. Y es una novela que después hasta se hizo película aquí en México, creo que es malona la película, pero sí tiene una escena muy impactante para un niño, para un puberto, digamos, ¿no? Y creo que esa escena y la fuerza de esa novela sí me lleva a seguir queriendo leer más y leer más y leer más. Te enfrascó Sí, me enfrascó y encontré que era un pasatiempo muy atractivo, que me ayudaba como a desarrollar la imaginación también, ¿no? Y le encuentro cualidades a la lectura. Y él es el primero que me acerca a estas cosas, ¿no? Las obras de Jorge Ibargüengoitia también, por ejemplo, ¿no? Él es el que me introduce a la obra literaria de Jorge Ibargüengoitia. Y entonces es algo que le agradezco mucho, porque de ahí después se deriva mi gusto por escribir, ¿no? Novela. O sea, en algún momento nos piden hacer Mauricio Mena, un maestro y amigo, nos pide hacer una autobiografía. Y nos dice, oigan, ¿por qué no? ¿Ya en la universidad? Ya en la universidad, en una materia de estas extracurriculares, optativas. De las de relleno. Las de relleno que tienes que hacer y que te vincula con gente de otras carreras y demás. Incluso se llamaba Un sentido para la vida. Y como la daba Mauricio y él había sido nuestro maestro en la prepa, y dije, va a ser una materia interesante, ¿no? Nos dice, hagan un ejercicio autobiográfico y escriban tal, pero entrevisten a sus papás si quieren. Y dije, está padrísimo el ejercicio, ¿no? Y pues me llevé ahí un chorote ahí, fui con mis papás y cómo se conocieron y tal, y cómo me concibieron casi, ¿no? Así, porque es novela erótica lo que voy a hacer, es una autobiografía erótica, ¿no? Y mi papá es un muy buen narrador. O sea, tiene algo, creo, de cronista también, ¿no? Cuenta buenos chismes. Cuenta buenos chismes, es bueno para todo el rollo, ¿no? Sí. Lo sabe contar muy bien, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso lo tiene nato. Entonces, pues ahí digamos que de alguna manera hago mis anotaciones, tal, encuentro como una metodología, no los grabo ni nada, pero voy escribiendo, los entrevisto y tal. Y el ejercicio me gusta mucho. Aunado a esto, en la prepa, unos años antes, Maite Gómez, otra gran referencia, digamos, como en mi espíritu creativo, ella nos daba la materia de comunicaciones. Sí. Y nos decía, graben todo lo que dicen sus papás, graben a sus abuelos, hoy pues con una cámara y tal. Bueno, eran cámaras así, ¿no? Y nada que ver con estos equipos. O pongan audios, o hagan estas cosas, o lleven un registro de todo lo que les cuentan, porque es información que luego se pierde. Y pues uno de ahí de adolescente, Simón, qué bonito, ¿no? Sí. Pero la neta es que si algo sí se me quedó de eso, o sea, sí decía, claro, tiene razón, porque yo tenía una buena relación con mi abuela, yo veía mucho a mi abuela paterna, ¿no? Y también ella era muy buena narradora, ella de las historias familiares y todo esto. Y eso dio pie a un negocio que viene muchos años después, ¿no? Pero hago este ejercicio, que ahorita, que ahorita les platico de esto, ¿no? Sí.
Sin embargo, creo que ese ejercicio me sirvió mucho y sí fue un referente. Creo que fue de lo que más disfruté de la carrera, ¿no? Sí. Escribir eso, esa autobiografía. Y no llegó en ese punto que dijiste, ¿qué estoy haciendo en Pues sí, exterior? porque dije, oye, ¿por qué no me voy a comunicación? Mira, me acuerdo que todo el mundo llevaba así sus notitas de, pues yo nací en León y tal año y mis papás se conocieron en un bazar y entre libros y revistas y tal, ¿no? Y ya, o sea, y yo llevaba ahí un chorote. Una redacción impresionante. Ajá, yo llevaba ahí mi tal y lo disfruté ¿Qué mucho. te dijeron? Y así, Era un o sea, ejercicio, ¿no? Un libro. Ajá, era un libro y alguien dijo, no sé si como para callarme o para, deberías de ser escritor, güey, así, ¿no? Y dije, mira, ¿no? Y ahí quedó. O sea, disfrutaba escribir. Gracias, cabrón. Ajá, sí, gracias. Sí. Pero bueno, sí me di cuenta que tenía facilidad para escribir y para desarrollar ideas, ¿no? Por escrito. Y que además disfrutaba esta extensión, digamos, como de la realidad, ¿no? De poder endulzar y de poder amargar algo a través de las palabras, ¿no? Sí. Y de ahí esta idea creo que sigue, y yo continúo como lector. Y en algún punto ya una vez titulado, digo, oye, voy a escribir una historia, ¿no? Y de ahí viene la primera novela que se llama Despídete del Destino, también como una mera prueba para entender si podía escribir, si sabía escribir, si podía hilar ideas, si podía conectar, exacto, ¿no? Es una novela un poquito rosa y es un rollo ahí diferente, no es ni mi estilo, ni pues yo estaba apenas empezando, ¿no? Y de ahí empiezo a ir a talleres, hago talleres en Guanajuato, un amigo Fernando Luna es el que me dice, oye, yo voy a un taller a Guanajuato, de Jesús Aragón, ¿no? Yo no conocí ese mundo, entonces también eso para mí me dio la libertad, no pertenecer a ese mundo me dio esa gran libertad de poderla regar y de poder cometer errores y de que si lo que escribía no funcionaba, pues podía deshacerme de la idea y listo, ¿no? Entonces, escribo esa novela, empiezo a ir a talleres, primero escribo la novela y luego voy a talleres. Cuentos y poesía es lo que tenías que llevar, ¿no? Para saber como cuál era el género por el que te ibas a enfocar o al que te ibas a enfocar. Y después voy a otros talleres con Javier Velasco, él es un premio Alfaguara de los años 2000, no me acuerdo si 2004, 2006, 2008, no sé, no me acuerdo en qué año gana el premio, pero ya era un referente de la literatura mexicana, ¿no? Una voz así que empezaba a ser fuerte, Javier. Y él en sus talleres pues, fue muy generoso conmigo, porque yo desde el inicio le dije, oye, yo vengo porque quiero profesionalizarme, ¿no? Ya tengo una novela. Ahí ya había publicado Despídete del Destino y acababa de publicar Los de Arriba. ¿No? Entonces, pues ya tenía algo de trabajo ahí echado a andar. Tú ya habías hecho la de Los de Arriba. Ya había escrito Los de Arriba, pero seguía yo como en me voy a preparar. Sí había encontrado algo de mi estilo en Los de Arriba, pero no, sentía que todavía no era la voz que yo quería externar, o sea, la que encontraba, no era mi estilo exactamente, ¿no? Y Javier me ayudó mucho a encontrar eso. Fue muy generoso él porque sí, eran básicamente, no me acuerdo si 8 o 10 alumnas y yo. Y cada una traía su rollo, ¿no? Una escribía en redes sociales porque trabajaba para Bimbo y le hacía personajes a Bimbo para hacer todo esto, como en una estrategia de marketing. Otra quería contar su vida porque había tenido algún suceso ahí interesante que contar. Y había muchos estilos, ¿no? Pero yo le dije, yo quiero escribir novela y yo quiero esto. Entonces, pues él enfocaba mucho su atención en corregirme, en hacer y tal. Llegó a ser muy duro y tal. Y me lo dijo, ¿no? O sea, voy a hacer así porque pues, me gusta tu enfoque, ¿no? Y tal. Entonces me ayudó mucho en ese sentido. Y después encuentro talleres fuera de México y me voy a hacer talleres como tipo, como residencias, pero semanales en Inglaterra y en Escocia. Entonces eran talleres de encierro totalmente, ¿no? Una semana encerrado ahí, comiendo ahí y tal, y discutiendo, trabajando y tal con otros escritores. Había un escritor residente que era el que guiaba todos los talleres y demás, talleres de 9 de la mañana a 10 de la noche, intensivos, ¿no? A más no poder, sí. Pero bueno, eso también me ayudó como a encontrar otras formas de trabajar, otras formas de escribir.
Y después hago uno, no en este sentido, sino en una editorial londinense que se llama Faber. Ellos publican a gente tipo T.S. Eliot, a Paul Auster. El editor de Paul Auster trabajaba ahí mismo en la editorial y tal, llegamos a conocerlo. Y encontré también ahí metodologías. Yo ya daba talleres ahí de escritura creativa. Pero me ayudó a encontrar otra metodología, más material, otras formas de trabajar muy distintas a las que se hacían en México. Y junto ese material y digo, en algún momento voy a dar un taller. Y me tardé muchísimos años en dar ese taller. Con toda esa información que traje, esas metodologías, esas formas de trabajar. Y bueno, y empiezo con el tema de las memorias. En algún punto digo, oye, y si realmente, sí, lo que yo publico, sí se vende y todo, pero no es una novela, digo, no son novelas que te den para vivir, ¿no? O sea, Los de Arriba vendió muchos ejemplares o ha vendido muchos ejemplares, tiene ya 3 ediciones, pero aún así, pues es dinero que cae eventualmente, Sí, ¿no? exactamente. Oye, ¿y cómo nace la idea de escribir esa novela de Los de Arriba? O a lo mejor quisiste contar como algún cuento y de repente dijiste, no, pues la hago novela para que traiga tintes más de drama. Sí, ahí fíjate que la idea, quien siembra esa semilla es una amiga, Cristina de la Parra, porque ella se leía lo que yo escribía y tal, y tenía mucha comunicación con ella, y me decía, yo le decía sobrina, y me dice, tío, deberías de escribir una novela de fútbol, ¿no? Y yo dije, ¿cómo haría eso, no? O sea, Novela de fútbol. sí, Que salga Cuauhtémoc Blanco. Sí, Pero esas Salinas de protagonista. porque León estaba en güey. segunda todavía, León estaba en, no me acuerdo si era primera A, no me acuerdo si son las épocas de primera A o ¿cómo se llamaba? Liga de Ascenso. O Liga de Ascenso, creo que era primera A todavía. No es bueno, no. Yo le escribí, mira, hay unos, ¿Qué año fue? ahí te va. Cuando ella me dice esto, quizás sea en el año 2009, 2010. Sí, todavía era... Pero yo tenía muy grabado aquella final contra Indios de Ciudad Juárez. Sí. Y le escribo en 2000. La que más lloré. Sí, claro, no, Sí. es un episodio así terrible, ¿no? Trágico. Sí, o sea, futboleramente o futbolísticamente trágico para el aficionado, ¿no? Nada más para el aficionado. Sí. Y tenía muy presente una imagen. Entonces decía, ¿cómo empiezo una novela de fútbol? ¿Y de qué hablo de una novela de fútbol? Y dije, no entendía qué contar. Pero dije, a ver, voy a crear a 7, 8 personajes. ¿Y qué van a contar esos 7, 8 personajes? Y recordando esta final de ascenso contra Indios de Ciudad Juárez, digo, voy a hablar sobre la dinámica social de la ciudad en torno a un partido de fútbol. ¿Qué sucede en un partido de fútbol, no? Entonces voy a unir estas voces en una misma narración. Entonces que el partido se cuente a través que la historia se cuente en un partido, en presente, a través de estos personajes. Que uno esté en la cancha, que uno sea el promotor, que otra sea una aficionada, que otro sea un barrista. Yo no había tenido contacto con la barra ahí, ¿no? Nunca. No, ahí viene una anécdota interesante sobre cómo empezamos a crear ahí lazos con la barra, ¿no? Entonces todo esto surge de mi propia afición, de la observación de otros aficionados, de lo que sucede en esta como geografía del estadio. Un estadio viejo, un estadio pues un poquito decadente, no solo viejo, sino decadente, pero con un impulso social muy interesante y con una dinámica propia, ¿no? Que en mi cabeza surgían como analogías de lo que sucede afuera y de lo que sucede adentro, ¿no? Entonces, observando a Los de Arriba y leyendo Los de Abajo de Mariano Azuela, que son estos revolucionarios que al final dicen, ¿y yo para quién trabajo? ¿Para qué lado de la revolución tengo que ver? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi papel dentro de la revolución? Hoy la revolución la vemos como en esta cronología muy conocida y tal, pero el doctor Mariano Azuela en su momento vivió muy cerca de la revolución y tenía él conservó y registró muy bien estas voces de ciertos ejércitos de la revolución, ¿no? Entonces, bajo estas dudas de ¿qué soy? Surge también la pregunta de mi afición por el fútbol, ¿qué soy dentro del fútbol? Y quién es el barrista, ¿no? Entonces a mí me interesaba
que la voz del barrista tuviera este cuestionamiento, ¿no? De ante el fútbol que soy o ante un equipo que soy, ¿no? Porque creo que lejos de irnos a sentar a las tribunas de un estadio y observar un partido, algo en nuestra mente sucede, ¿no? Y no solamente es un cúmulo de emociones ni nada, ¿no? Sino que pienso que el aficionado siempre se está cuestionando estas cosas, aunque no lo haga de manera muy, muy consciente, ¿no? Y de ahí surgen Los de Arriba y dije, la novela se tiene que llamar Los de Arriba. Si hay una novela que se llama Los de Abajo, creo que había un libro por ahí de Guadalupe Loaiza que también se llama Los de Arriba, pero hablando más como de estas élites de la Ciudad de México y de gente de la Ciudad de México, señoras y de las lomas, ajá, tipo, o sea, como que vienen estas otras historias, ¿no? Desayunos con papaya y yogur. Ajá, claro, qué rico. Cafecito, juguito de naranja. Con mimosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es otra visión de Los de Arriba, ¿no? Yo dije, yo tengo mi propia visión de Los de Arriba, ¿no? Entonces, Los de Arriba, pues es este grupo que está 90 minutos apoyando, pero además somos una ciudad en la que la gran mayoría tenemos un origen ligado al zapato o ligado al león obrero, ¿no? Entonces yo le quería dar le quería hacer como de alguna manera también justicia al aficionado frente al fútbol, para decir también el aficionado es más que tú fútbol y es más que tú futbolista y es más que tú toda la porquería que pueda suceder atrás, ¿no? Porque yo no me explicaba muchas cosas que sucedieron en esa final, ¿no? Y tampoco soy nadie tampoco soy nadie para decir pasó esto y tal jugador y tal, no, ni tengo esa información ni nada, ¿no? Sí. Simplemente escuché muchas cosas atrás del fútbol, de gente muy cercana al fútbol, al futbolista y demás, y más que nada que no que me tenías daban ahí sentido, ¿no? estabas ligado al fútbol. Ajá, y podías accesar a esas pues tenía cosas, ¿no? siempre como que me interesaba tratar de conectar cosas, ¿no? Y también, cabe mencionarlo, no tenía ninguna información que fuera fehaciente ni verídica ni nada, o sea, simplemente quería crear una voz en esa novela desde mi punto de vista, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es ficción, ¿no? Entonces no estoy contando esa final, pero sí voy a contar una historia que está nutrida por esa final y que está nutrida por otras cosas, ¿no? Desde mi afición, desde la infancia, yo, por ejemplo, me daba cuenta que ya había más mujeres en el estadio, que me parecía algo fenomenal. Entonces, y ya había aficionadas futboleras, ¿no? O sea, ya había aficionadas de hueso colorado. Entonces, por eso está Rosario Bravo, ¿no? Y en una lectura que hicimos en la final, en el 2011, no, perdón, en el 2012, previo al ascenso, porque la novela se publica en el 2011. La primera edición se publica en el 2011, antes de que León ascendiera, en noviembre del 2011, en Tijuana. Fue la primera presentación. Pero en esta lectura que hicimos previo a la final, unas señoras que no eran ni el perfil cercano a Rosario Bravo, que era una chavita ahí que tuiteaba todo lo que pasaba en el partido y demás, nos decía, nosotros somos Rosario Bravo, ¿no? Y ahí eso significó mucho para mí, porque dije, mira, valió la pena que escribiera esta novela, porque entonces mucha gente se ha identificado con personajes, con situaciones y demás, ¿no? Entonces, si de alguna manera representas, creo, a un pequeño colectivo, pues ya ganaste, ¿no? Sí. Y si la gente encuentra humor en la novela, y si encuentra su desgracia en la novela, y si encuentra su felicidad en la novela, pues ya gané, ¿no? Si se encuentra, si se sabe representado, pues para mí fue un triunfo, ¿no? De hecho, cambió mucho mi percepción sobre qué tenía que hacer como escritor, porque sin pertenecer a ese mundo, vuelvo a esto mismo, sin pertenecer a ese mundo, yo no entendía qué tenía que hacer para escribir y publicar, cómo hacerlo. Entonces yo con las herramientas que tenía a la mano, pues lo hacía, pero no tenía una guía ni nada, ¿no? Mi papá me ayudaba en ir también entendiendo y decir, a ver, con quién nos movemos, qué hacemos y tal, ¿no? Pero en muchas situaciones, pues tenía que ir solo en esa carrera, porque ninguno de los dos pertenecíamos a esto. Y aprendí a vincularme con mucha gente, y uno de estos grandes vínculos entonces se da posterior a la primera presentación de Los de Arriba, que es con la Barra Brava. Entonces primero Eduardo Estala Rojas, un amigo y gestor cultural, me dice, oye,
Él vivía en Nottingham, entonces. Y yo me había ido a tallerear a Inglaterra y coincidimos allá. Voy y lo visito a Nottingham, le platico de esta novela que traigo este proyecto de novela que se llama Los de Arriba, habla de estas situaciones, tal. Me dice, mándame el borrador. Le mando el borrador, se avienta la novela, lo contratan en la Felino, que es un festival de literatura en Tijuana, y me dice, oye, ¿cómo vas con tu borrador? Un tiempo después, un mes después. Le digo, no, pues sigue ahí como borrador. Me dice, bueno, ¿te interesa presentarlo en Tijuana, en la Felino? Le digo, pues va. Pues te hacen un mes. No sé cómo le haces, pero la tienes que publicar en un mes, ¿no? Entonces, ahí vuelvo a lo mismo. Pues, de alguna, entonces, tenía ya algunos nexos, ya había hecho algunas cosillas por ahí. Perdón que me esté yendo en los tiempos así, espero no dañar la cronología de estas cosas, ¿no? Hablo con Tarik Torres. Tarik es un académico, es doctor en literatura y es un gran referente en mi trabajo, además. O sea, fue un gran impulsor de mi trabajo. Yo le agradezco mucho a Tarik porque le digo, oye, Tarik, pasa esto. ¿Puedes revisar la novela? Y me dice, órale, va. Entonces se avienta la novela, le digo, pero tiene que ser en una semana o en 2, porque tengo que ver luego quién la publica, cómo se publica, y luego se tiene que imprimir y me la tengo que llevar a Tijuana. Me dice, órale, va. Se la avienta en una semana. Me dice, oye, nos vemos en un café ahí en el centro, nos vimos en un café, y para mí fue como tener una gran prueba con Tarik, porque yo dije igual y me dice, güey, no sirves para esto, o sea, dedícate a otra cosa, después, Juan Pablo. Después de ya tantos años que... Sí, claro, y yo ya le había invertido algunos años, ya tenía un par de años, o 2 o 3 años que ya estaba haciendo, eran como 2 años, porque Despídete del Destino se publicó en 2009, 2010, y esto ya era en 2011, digamos, como hacia finales del 2011, y me dice... Pues lo primero que te quiero decir es que me gustó muchísimo la novela y descansé como no tienen una idea. O sea, fue un alivio que lo hiciera. De hecho, Tarik corrige esta novela y un tiempo después se la lleva como académico, como un instrumento de análisis sociológico y de la nueva literatura mexicana. La lleva a la Universidad de Texas. Y habla sobre los de arriba y sobre estas nuevas formas de escribir también, ¿no? Entonces, también después me enteré que está como referencia en algunas maestrías también sobre sociología, sobre comunicación y tal la novela, ¿no? Porque aborda aspectos sociológicos de un fenómeno deportivo, ¿no? De un deporte además que mueve masas y demás, ¿no? Entonces, me corrige Tarik la novela. Quizás ustedes no se acuerdan de una revista que se llamaba Díceres, que era sobre cultura y desarrollo humano, que coordinaba e imprimía además en su imprenta Rosendo Arronis. Entonces le digo, oye Rosendo, tengo ya la novela corregida, estoy viendo quién trabaja la portada, hablo con Mario Méndez. Mario Méndez es un ilustrador, es historiador y además es ilustrador. Después se dedicó mucho tiempo a la moda y le digo, Mario, necesito que hagas la portada. Y me dice, ándale, Jupa, yo te la hago, tal, y se pone a investigar. No tiene ninguna relación con el fútbol, pero le mueve todo esto de las dinámicas sociales, ¿no? Y de la historia y demás. Y se pone a investigar como cómo es como la fisonomía de un barrista latinoamericano, y da con tribus urbanas, da con tal, y dice, ¿de qué manera puedo conjugar todo esto? No, porque yo le explico, el barrista no solamente no es una tribu urbana, sino que es el conjunto de varias zonas de una ciudad, pero en donde sí hay representación de diferentes tribus urbanas, de diferentes movimientos, pero es un solo movimiento, ¿no? Como movimiento es único, ¿no? Entonces, pero viene, el origen es Argentina, viene todo esto de Sudamérica, y viene este es un gran movimiento que viene hacia el norte, ¿no? O sea, de Sudamérica hacia el norte. Y se pone a investigar, da con la imagen de los Cholombians y todo esto. Es una previa. Ajá. A ver si ahorita te la encuentro y te digo cuál es. Esta después la coordina Mario. Sí. Pero es un leonés el que aparece aquí y tal, y la portada ahí es se otra. Las ponemos a ver. Esta la publica después el Instituto Cultural. Ajá. El Instituto Cultural de León. Ahí viene otra anécdota. Mario hace la portada, hace el diseño editorial. Rosendo, que tiene Díceres, me dice, yo te le pongo el sello editorial y la imprimimos aquí. Ah, esta fue la primera.
No, esta es la tercera. La tercera. Esta es de Editorial Gato Blanco. Ajá. Esta la publica una editorial de la Ciudad de México. No sé si ahorita te digo, es una portada blanca que viene una persona, la ilustración es un tipo de costado, ¿no? Que trae una piochita acá y tiene esta idea como de la valentía hacia el fútbol y todo esto, ¿no? O sea, como que esto lo estudió muy bien Mario, ¿no? Y salimos con la novela un día antes de salir a Tijuana. Ajá. Me la entregan en la imprenta de Todavía Rosendo calientita, de Díceres y tal, y órale, vas para Tijuana, ¿no? Y voy y presento fue una presentación como colectiva de varias obras. Sí, Presento tipo la Hablo que de los se de hace aquí arriba. en la final. La de la final es una lectura, esa primera que se hace es una lectura. Ok. Porque acá fue curioso, acá dijeron, oye, en la misma mesa va a haber éramos 4 o 6 personas presentando cada quien su obra, ¿no? Entonces teníamos a lo mejor 15 minutos para hacer la presentación y luego ya venían las preguntas y tal. Y la novela llama la atención porque es una novela de fútbol, ¿no? Juan Villoro escribía algo más apegado al relato, a la crónica futbolera. Obviamente hay otros escritores latinoamericanos tipo Sacheri que ya venían publicando cosas, y hay otros grandes escritores que desde, digamos, como desde la intelectualidad dejan entrever su amor por el fútbol, ¿no? Porque también aquí la novela fue criticada, digamos, como por los puristas, porque cómo hay una novela de fútbol y la novela no es de fútbol y demás, ¿no? Entonces había ciertas críticas que además fueron ideales, ¿no? Ajá. Para que se volteara a ver el trabajo. Ajá. ¿Por qué? Porque después lo publica el Instituto Cultural de León. Entonces, Juan José Izquierdo, en ese momento, ve que la novela sale, sigue de cerca todo esto. Él llevaba la revista Alternativas, además, en ese momento. Y hacemos una lectura en la que invito a Tito Echeverry. Y le digo, oye, Tito, tengo esta novela, vamos a hacer una lectura. Previo a esto, perdón, me estoy saltando algo que es muy importante. Hacemos una presentación editorial en la Biblioteca Central Estatal, ¿no? En donde en el Fórum Cultural. E invito obviamente a Tarik a que presente la novela y le pido a Livia García Muñoz Ledo, hoy candidata por el PAN, porque ella es escritora y yo la conozco por ese medio. Alguien me la presenta porque me dicen, oye, tengo una amiga escritora, échense un café y platiquen y tal, y ahí nos conocimos, nos caímos súper bien. Ella tenía un blog, ella escribía en un blog y tenía su blog y llevaba todo esto, y seguía ella produciendo como escritora y tal, pero ella ya más metida en la política, ¿no? Entonces hacemos muy buena amistad y le digo, oye, Livia, haz una lectura de la novela en esa presentación en el fórum. Hacemos esta presentación y esta presentación lectura, y al fondo de las sillas y todo esto había gente de la barra, y obviamente yo los identifiqué y dije que son gente de la barra, ¿no? Entonces me preguntan, oye, ¿y por qué los de arriba? ¿Por qué tomaste el nombre de los de arriba, no? Y ya, les comento todo esto que les empiezo a decir, y además, pues ahí como reconociendo también además la labor que ellos hacen como animadores de tal, e invirtiendo su tiempo. Exactamente, ¿no? Entonces, de ahí creamos este primer vínculo. Conozco ahí a varios barristas, a quienes les mando un saludo además, y se vuelven creo que un referente importante en mi trabajo, porque yo les decía, cambié mi concepción de lo que tenía que, o sea, cambiaron mi idea de lo que tenía que hacer, porque me di cuenta que si basaba mi trabajo también en León, tenía un cierto alcance, sí local, pero que se podían tratar historias universales desde aquí, ¿no? Sí. Y me hizo, digamos, revirar de alguna forma y decir, yo tengo que trabajar desde León, ¿no? Yo no sabía si me tenía que ir a la Ciudad de México o a otro país para escribir, para publicar, para nutrirme y tal, y dije, pues yo realmente lo que conozco está en León, ¿no? Y León como una ciudad industrial, semi-industrial, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pues aquí hay un sinfín de material. Claro. Y creo que por ahí me tengo que ir, ¿no? Entonces hago este primer vínculo esa vez está ahí el 12, están, y perdón que pues, me van a faltar algunos, está Malacara, está Darko, etcétera, etcétera, y se hace buen vínculo con ellos, y entonces ahí les digo, oigan, ¿cómo ven si hacemos una lectura?
que no sea presentación ni nada, porque ya tuvo aquí su presentación, hay que hacer una lectura en la FENAL. Y hablo con Ángeles Suárez, que es la entonces directora de la FENAL, y le digo, Ángeles, dame el peor día, en un horario no tan malo, pero que sí en el Patio de los Cuentos, que es el lugar más grande, para hacer una lectura. Me dice, venga, pues hazlo el lunes de FENAL. El lunes es muy tranquilo y tal. Le dije, porque vamos a ir un chorro, o sea, vamos a ser buena banda. Y va a ir la barra, y van a llevar a la murga y tal. Órale, va. No nos esperábamos lo que iba a pasar. Invito a Tito Echeverry. Le digo, Tito, ¿me acompañas a hacer esta lectura? Es a las 7. Me dice, sí, Juan Pablo, el único tema es que yo tengo radio a las 8. Ajá. O a las 8:30 me tengo que salir porque tengo programa y demás. Le digo, no te preocupes, ahí tal va a ser rápido y tal, ¿no? Ni nos vamos a tardar. Ni nos vamos a tardar. En una junta de la barra, en el estadio, ellos se juntan, tienen sus reuniones ahí por el estadio, ya tienen otras sedes y demás, pero entonces todo era ahí, ¿no? Ajá. Se concentraban ahí las juntas ahí por el estacionamiento. Y entonces incluso decimos, a ver, ¿quiénes van a leer? Pues que sean 5 hombres y 5 mujeres. Al final fueron 3 y 3, ¿no? Pero todo estaba hasta muy balanceado y todo, ¿no? Sí. Entonces va a leer Tito Echeverry, leo yo una parte y que lea la barra. Y que cada quien escoja un capítulo. Eran capítulos breves, son capítulos breves los de la novela, ¿no? La novela está dividida en presente y en pasado. Entonces con números arábigos tenemos el 1, 2, 3 de la novela y son los... es el presente y es lo que sucede en el estadio, ¿no? Y en números romanos viene como esta otra historia que es la psique de cada personaje contada en pasado. Cada personaje que está ahí, digamos, tiene esta relación con el pasado, ¿no? Y va contando el por qué está ahí, o sea, por qué está en el estadio, qué lo lleva al estadio, ¿no? Desde el representante hasta el aficionado más fanático, ¿no? Y escogen ellos sus capítulos y demás. Cuando llegamos, primero me veo con la barra y no sabíamos que ya había gente esperando, ¿no? El lugar le caben 200 personas. Pues la murga llegó y con trapos y todo y demás. Hay por ahí unas fotos que luego les voy a compartir. Yo creo que si las googleamos por ahí aparecen. Y si no las compartes para ahí poner. Todo el pasillo de Poliforum vibraba con la música y los vidrios retumbaban y demás y tal. Hasta la gente que estaba ya cuando entramos a la FENAL, salió la prensa y demás porque pues había gente ahí esperando, pero no nos imaginábamos esto, ¿no? Entonces cuando llegamos, pues el lugar ya estaba lleno. Entonces éramos un poco más de 400 en una lectura del libro. Entonces yo les dije, entre lecturas hay que tocar algo de que la murga salga y hay que brincar y tal. Entonces, creo que esto a la gente no se lo esperaba, que se creó un pequeño movimiento a partir de una lectura en una FENAL, ¿no? O sea, para que me entiendan, en una FENAL. Y luego habéis dicho, échame el día más malo. Sí, y el día más malo. Día de la feria. ¿No? A las 7 tal. O sea, para que una presentación ya con 20, 30 personas, una presentación editorial de alguien que pues no es conocido ni nada, eso ya es muy buena entrada, ¿no? Sí. Entonces, esto le llama la atención en particular a Juan José Izquierdo, que es el Cabello, que es quien lleva Alternativas, es un amigo español, y dice... Hostia. Sí, dice hostia, ¿no? Para empezar, ¿no? Sí. Y me dice, oye, Juan Pablo, ¿cuántos libros te quedan de esa primera edición? Se habían hecho 500 ejemplares. Le digo, pues yo creo que en esta FENAL y así se acaban, ¿no? Y me dice, ok. Y al día siguiente me busco otra vez en la FENAL y me dice, oye, ¿cómo ves si nosotros la publicamos? Con miras a que el instituto pues reviva su editorial, nosotros hacemos todo el trabajo, publicamos, demás, y en lo económico nos ponemos de acuerdo contigo y vemos qué onda, ¿no? Le dije, no, pues si es de León mucho mejor, ¿no? Sí. Porque yo ya había visto que tenía su pegue, ¿no? La novela. Se agota esa novela, ellos salen con otro tiraje y con el tiraje que ellos sacan se vendieron... En conjunto ya se habían vendido cerca de 2,000 novelas. Buen número. Que es muy buen número para un proyecto local y para un proyecto de ese tipo, ¿no? De novela de fútbol. ¿Por qué? Porque ellos vieron que había nuevos públicos. Entonces, la novela era una generadora de nuevos públicos. Y eso es muy importante, ¿no? No solamente desde lo editorial, sino como un incentivador, digamos, cultural y artístico. Es muy importante. Y de ahí se va la novela, ¿no? De ahí ya digamos que toma como este nuevo rumbo. Estando en la lectura, hablando de Tito Echeverry, le digo, oye Tito, dime cuando te tengas que ir a radio
para despedirte y agradecerte, ¿no? Y me dice, no, Juan Pablo, ya hablé que no voy a ir. Sí. Ahí ya veo tal fervor que dijo, no, ya no. Aquí me quedo. Sí, es algo que le agradezco muchísimo porque de verdad que se portó de maravilla, ¿no? Y siempre lo ha hecho Tito. Ajá. Entonces fue, digamos, que Tito y la barra fueron como grandes padrinos de esos lanzamientos que tiene. Ajá. Esto fue un lunes. El miércoles jugó el León contra Correcaminos. Ajá. Y la vuelta es aquí en León, que es ese 12 de mayo, que asciende, ¿no? Entonces, quiere decir que fue un 7, 8 de mayo, Ajá. esa presentación, Sí. del 2012. Ya en 2012 ya habíamos Y pasado la barrera del 2012. se da el ascenso. Y se da el ascenso. Entonces se volvió un producto, Ajá. algo asediado y algo buscado y tal, porque León vivía un buen momento, ¿no? Sí. Un gran momento. Entonces, a mí me ayudó muchísimo también a definir muchas cosas de mi carrera como escritor. Me impulsó mucho y pues me dio un tema además de qué hablar, ¿no? Sí. Hablar de fútbol, hablar desde el fútbol, desde la sociología del deporte, del fútbol y demás. Y llama la atención la novela no solamente local, sino a nivel nacional, ¿no? Desde lo académico, desde el consumo de un producto literario, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es una novela a la que yo le tengo mucho agradecimiento porque ¿La además, mejor o qué? ¿eh? La mejor de No, todas no es que la has mejor, escrito, no es la sí. mejor, la mejor es la última. Ajá. Siempre va a ser la Sí, mejor. es que ¿no? vas perfeccionando la técnica. cada Ajá, vez y más, me voy sintiendo más cómodo. Pero aunque bueno, yo creo que yo me también- divertí mucho escribiendo los de arriba y ese agradecimiento se lo voy a tener toda la vida, ¿no? Ajá. Porque además se volvió un producto ya muy ligado como al aficionado, Sí. al fútbol, a ciertos Sí. temas que a mí yo me divertí mucho escribiéndola, ¿no? O sea, no me costó trabajo escribirla, ¿no? Como la primera y ¿Y como otras. dónde lo pide la gente? En Amazon, debe estar en Amazon porque ya la tercera edición es de la editorial Gato Blanco, que es una editorial de la Ciudad de México. Ajá. Y si no está en Amazon, esperen pronto para sacar otro tiraje, ¿no? Porque se van acabando y ya no tienes que imprimir 2,000, 3,000, Sí. sino que se van imprimiendo de 100, 200, 300 Ajá, sí. en digital y van saliendo ahí, ¿no? Ok. Entonces, no sé si está agotado tal, pero sí un canal de ventas. Era Amazon y El Sótano. Ok. Pero El Sótano ya no existe en Ajá. León, ¿no? Ya Sí, ya no. quebró. Sí. Oye, Juanpa, hablando desde el conocimiento, una pregunta ahí un poquito medio tonta, solamente para conocer. preguntas tontas. No hay preguntas tontas, exactamente. ¿En qué radica las nuevas ediciones de un libro? O sea, Ok. ¿le tiene algún Ok. complemento nuevo? ¿Le cambias la imagen únicamente? Ahí, obviamente, la editorial le pone algún toque. ¿O en qué radica la edición? Es una muy buena pregunta, Max. Ajá, No es sí, nada sí, para sí. nada tonta, es una muy buena que no te sé responder. No, te Ok. creas. No sé, Gracias, pero no sé. Fíjate, es bien curioso y es un buen ejemplo los de arriba, ¿no? Porque tiene esta primera edición que es muy básica. Es el cuerpo del texto, es la novela, una portada tal y ya, ¿no? En la segunda edición cambia la portada. Viene un prólogo de Óscar Mascorro, de Toto. Ok. Viene un epílogo mío, que es, digamos, esto al final de la novela. Vienen estos dos textos que no tenían la primera, además de ser una nueva edición y ser una nueva editorial. Ok. Y la tercera edición conserva algunas de estas cosas, pero es una nueva editorial con otra portada. Sí, ahorita tú que la viste, Mario, la hace una artista de la Ciudad de México, Ajá. Paloma, y ella es tatuadora, además. Y el trabajo es maravilloso porque Gato Blanco tiene como condición publicar con ilustración, Ok. ¿no? Entonces siempre mezcla estas dos disciplinas, Ajá. las conjuga y hace trabajos preciosos además, o sea, son ediciones muy muy bonitas. Y los de arriba tienen todo esto, entonces sí, el aficionado de León va a encontrar hasta correlación con algunas imágenes que tenemos por ahí, ¿no? Ajá. Del fútbol local y de estas cosas, porque entonces leen la novela, se empapan de otras cosas y hacen todo esto, ¿no? En la portada sale un león y salen unos tambores de murga. Ajá. Y un aficionado y banderas y tal. Es algo que te tatuarías. Sí. O sea, que yo he pensado en hacerlo en algún momento, ¿no? Hacértelo. Alguna ilustración de Sí. ía, ir con ella y Ajá. decirle, Échale. tatúame la portada, ¿no? Del Ajá. libro aquí Sí, o algo, sí. porque si es algo, porque ese es su origen, ¿no? Sí. Como ilustradora. Bueno, no sé si es su origen, pero es su
No, y disciplina, ¿no? La verdad que esa portada está muy bonita. Está bien bonita. Sí, está bien bonita. les vamos a poner la foto para que lo Aquí se las puedan. ponemos y se las ponemos. Todas las portadas tienen lo suyo, ¿no? Y Ajá. una es una ilustración, la primera es una ilustración un poquito más, menos retocada, Ajá. la segunda es una fotografía con un gran diseño editorial que hizo el instituto ahí con David, Ajá. que a mí me encanta, y esta pues, sí tiene sus toques ya más, es un poco más, más artístico, más echada más, para sí, adelante, ¿no? sí. Ajá, sí, tiene otra textura. Oye, Juanpa, ¿y cómo cambia ahí la perspectiva de la barra, pues? Ahora sí Ok. que... Pues me empiezo a generar ya más lazos Ajá. de amistad, personales, en colectivo también, ¿no? Entonces empiezo a colaborar más con ellos, a hacer textos. Por ahí en algún momento me piden hacer Una frase o... un texto para un video que iban a hacer, ¿no? Para leerse en off. Sobre un introductorio sobre Don Ángel, que ellos llamaban como uno de los primeros aficionados de León, no sé si lo han visto por ahí, el documental está en YouTube, en los canales de La Barra, y hacen esta serie de entrevistas con Don Ángel, que fue de los primeros, él que vio a León nacer, ¿no? En el 44. Entonces cuenta él cómo fue su transición de irle a otro equipo de la Ciudad de México, a luego irle a León y ya sentirse representados por este equipo y demás, ¿no? Hago un texto con ellos para esto. En algún momento la revista Esquire Latinoamérica me pide hacer un cuento para el Mundial, previo al Mundial del 2014, que es en de Brasil, ¿no? Si no me equivoco. Obviamente que sea un cuento de fútbol, lo titulo Soy tu sombra, hablando como estos rollos del aficionado y del barrista y tal, y la base es el barrista, ¿no? Y el inspirado digamos como en la figura de Malacara, ¿no? Pero acá se llama León, él, ¿no? Entonces tiene todo este rollo de lo que es ir al estadio, de cómo transportarse, cómo llegar, de cómo conjuntar a la gente, todos estos rasgos como de líder de una barra, ¿no? Un grupo de animación, sí. Y es en un partido en el que ahí voy a hacer la transición como en la novela se cuenta el no ascenso de León. Ajá. Dije, ahora lo voy a hacer. Alguna vez platiqué con Matosas y le decía, pues la novela trata más bien de este equipo, pero que no ascienden. No, y me dice, a mí no me cuentes esas cosas, a mí el triunfo y no sé qué y tal. Y dije, no, pues está bien, o sea, bueno, Sí. perdón. Pero entiende te que la pregunté novela es un antes, drama. ¿no? Sí, claro. Y acá dije, bueno, ahora voy a darle esta justicia, ¿no? a León, ¿no? Entonces, que sea una historia en la que asciende, ¿no? Entonces, el cuento termina diciendo algo así como de que su papá, porque me gustaba tocar estos temas como de la paternidad, ¿no? De ahí también como hablando algo de mi relación con mi padre en torno al fútbol y demás. Y entonces termina el cuento diciendo que el papá ya no quiere ir al estadio, el papá ya sufre de ir al estadio y dice, no, yo ya maduré mi afición y ya no quiero ir al estadio. No me voy a hacer puros Pero el hijo corajes. sigue yendo, ¿no? Y esto es algo que comparto con gente de la barra y me dicen, esto es algo que nos sucede a nosotros, ¿no? También. Y dice el cuento al final que el papá entonces busca a este León para platicar del partido y para, pues sí, llorar como el triunfo, ¿no? Y León tiene 5 estrellas, ¿no? Entonces, este es un guiño nada más que no sé si alguien llegó a detectar, pero habla de que suena 5 veces el teléfono y se corta antes de que suene la 6ª vez, ¿no? Porque León ya tenía 6 estrellas en ese entonces. Haciendo una referencia nada más de las 6 estrellas que estaban por venir después. O sea, que ya habían venido, pero que como habla del ascenso es previo a esto, ¿no? Y digamos que pues me vuelvo un colaborador de la barra en lo que se solicita. O sea, si ellos me dicen, oye, ármate algo de esto, Una frase o para vamos un a trapo hacer, o algo ándale, así. algo así. Nunca lo he hecho, fíjate, pero eso sería eso me Estaría gustaría, bueno. claro, sí. Ya hay que Pues ponerlo ahí sobre. ideándola Sí. para... ¿Qué les parece, chicos? Pero en algún momento entre los mismos futbolistas, la barra y tal, también me dicen, oye, tú tienes relación con tal, ¿puedes jalarlo para estas cosas? Sí, órale, oye, voy a tener una lectura del libro o de un cuento y tal. Alguna vez Fernando Navarro lo llevé a leer un libro, aceptó una invitación para ir a leer un cuento para niños en la FENAL. Y jalas a gente de la barra, que vayan, ponemos algo ahí, ponemos parafernalia de la barra, colgamos un trapo y tal, órale va, entonces
nos vamos vinculando, ¿no? Por ahí también en algún momento se hizo algún foro académico sobre el estudio de las barras y con gente de Colombia, de los del sur, del Atlético Nacional. Y con gente de Ibero Ciudad de México hicimos un foro en el que estuvo Malacara, estuve yo, estuvo un doctor en letras, etcétera, etcétera, otros aficionados y demás. Entonces hizo este foro, ¿no? Que duró un par de horas ahí. Sí. Y la idea es siempre como vincularnos, ¿no? Y que pueda yo colaborarles de esa manera, ¿no? Porque ellos también, yo he recibido muchísimo apoyo de ellos en estos más de 12 años, ¿no? Ajá. Sí, entonces desde lo literario, que es de donde son mis esfuerzos, ajá, digamos, pues yo les puedo colaborar, ¿no? Ajá. Estuve en la final de Tigres con ellos en la barra, o sea, casi no la vi porque tenía una bandera aquí. La veía, no la veía. Veía, no veía. No se acuerdan que había unas que era las letras de León, pero cada bandera era una letra. Una letra, sí. Pues no sé si yo tenía ahí la N o la O, sí, así en la entonces, entre brincando y tal, medio veía. Al final, ¿cómo quedaron, güey? No supe. Sí, perdimos. No te perdiste no mucho, te perdiste güey. de mucho, porque ahí el Tuca claro, se echó el camión se atrás. echó atrás, sí, Exacto, claro, sí. Fíjate que esa final me dejó una muy buena sensación, porque se pierde de local. Yo había vivido la final contra Cruz Azul. Uh-huh. Y fue tremendo, hubo violencia, fue un trago amargo así terrible y esa final contra Tigres me dejó ver que como afición ya habíamos madurado también, sí, ¿no? Hubo muy tal, de hecho íbamos caminando por López Mateos y me encontré unos aficionados de Tigres, una pareja, ajá, que decían así como, oye, y es seguro y tal, iban así como con su baja, no hay bronca, mira, ya si salieron de allá no hay bronca. Sí, nada más ya váyanse a su hotel, güey, también, ¿no? Estaba medio solo ya y pasó una moto, les mentó la madre, les dije no se agüiten, no va a pasar nada, tal, se tranquilizan, y en eso vi justo a Malacara, a Darko y otros barristas caminando muy tranquilamente, ya también sí, aligerados, aligerados, y dije, mira, qué bueno que el fútbol ya llegó, ya está de esta manera, ¿no? Obviamente puede haber siempre estos brotes de violencia, pero detonantes y tal, pero como en cualquier otro deporte o en cualquier otro, que claro, falta. Pero ya la excusa no es el fútbol para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, también creo que esto es algo muy valioso de la barra, que han querido quitarse y han trabajado para quitarse esta imagen. Tienen ya ustedes ya han hablado con ellos, tienen la Fundación Esmeralda. Corazón Esmeralda, perdón. Y llevan muchos años trabajando estas cosas, iniciativas sociales, trabajos por gente más desprotegida, tal. Y creo que eso es buenísimo. Creo que hay que hablar mucho de eso también para que se den cuenta que estas cosas... Que justo eso fue la intención, claro, de haberlos invitado. Oye, ahorita en el archivo histórico hay mucho de su material ahí colgado, porque también les interesa siempre estar cerca del arte, cerca de las iniciativas culturales, ¿no? Entonces... creo que eso es de aplaudirse y también de explotarlo, ¿no? O sea, de que se sepa que se hace, ¿no? Claro. La música, la murga, que ya hablaron ustedes con la murga, pues es el más claro ejemplo, ¿no? De cómo también el arte puede beneficiarlos. Puede estar en el fútbol. Y nos beneficia a todos, ¿no? Al final. Conjugarse. Oye, Juan Pablo, sabemos que, a partir de los de arriba, has venido trabajando algunas otras obras, ya en un sentido, ya no obviamente en un tema futbolístico, pero ¿te gustaría generar algún otro tipo de novela, algún otro escrito sobre el club, o ya dirías como que ya cerré mi capítulo ya con ellos, ya un ratito mejor me quiero profesionalizar, quiero que mejor me tengan conocido por escribir Corazón Salvaje, novelas cachondas de cómo conciben los papás a sus hijos? Sí, estoy trabajando con un proyecto del libro vaquero. Ahí es donde se gana lana y ya, o sea, para que tenía un maestro, en paz descanse, Ariel Muniz, que un intelectual de primera, un tipo creo que cercano incluso a Mario Benedetti, uruguayo, y fue maestro mío en la prepa y en la universidad también. Bueno, en la universidad ya no. Y era un tipo fenomenal además, un tipo muy cercano a los alumnos, de gran corazón y gran escritor. Y Ariel en algún momento en prepa sabía que me gustaba el tema de la literatura y demás, y me decía, mira,
yo también escribo estos. Y me sacó unos libros así como el de libro vaqueros. Dice, pero los firmo con un seudónimo. No le vayas a decir a nadie. Pues ahora puede ser otra alternativa. Y el mundo se está enterando. Yo Exacto, supongo que sí. se lo platicaba a mucha gente. Sí. ¿No? Era un gran tipo. Exacto. Y él tenía y escribía cuentos con unas reflexiones tremendas. Era un tipo sumamente reflexivo. Este corte, ¿no? De los uruguayos. Reflexivo ¿sabes? y erótico. Y por otro lado, él hacía otro tipo de libros que no eran los eróticos de estos de libro vaquero y así, pero sí eran de ese tipo que se venden así a Sí. raudales, ¿no? Y me llamaba mucho la atención porque me lo decía así como de mira, tal, así como de mira la travesura que hice, ¿no? Sí, pues. En ese sentido, Max, fíjate que sí me interesa que mis novelas tengan por ahí algún rasgo de fútbol. En algún momento una editorial de queretana me pidió hacer una novela para jóvenes, pero que fuera de fútbol. Okay. Entonces, yo cuando presentaba otra novela que se llama Zorros Urbanos, en su momento la presentaba, no sé por qué, porque además habla del suicidio y habla de estas cosas, lo presentaba en prepas. También Los de Arriba me llevó a trabajar en muchas preparatorias. Okay. En muchas preparatorias en auditorios grandes y tal, eso fue una experiencia padrísima, muy enriquecedora. Y con Zorros Urbanos, recuerdo tuve acercamiento con algunas prepas, y creo que el asunto de que un escritor que era relativamente joven se acercara y licenciado en comercio exterior, pero me dedico a la literatura y tal, les movía algo a los alumnos. Porque ellos, ya sabes, ¿no? El estudiante de prepa vive en este cuello de botella en el que... ¿Para dónde? En el que la libertad de alguna manera se ve coartada por qué vas a hacer el resto de tu vida, ¿no? Y pues no somos ni siquiera... Sí hay gente con una vocación ya muy bien establecida, pero... Sí, pero la mayoría no. La mayoría no, Sí, ¿no? exacto. O sea, si no eres doctor o tu papá es arquitecto y sabes que amas la arquitectura o tal, pues no, es difícil encontrar estos rumbos vocacionales. Sí. Y me acuerdo que esta pregunta surgía, oye, ¿y qué te dijeron tus papás cuando te quisiste dedicar a la literatura? ¿Y ganas dinero de ahí? ¿Y qué beneficios te trae? ¿Y qué satisfacciones te da? Y demás, ¿no? Entonces, sí, la adolescencia es un momento coyuntural. Y dije, de eso va a tratar la novela, ¿no? Sobre un tipo que quiere ser periodista, un chavo de 16, 17 años que quiere ser periodista, pero que es un excelente portero. Y que el mundo le dice, tú deberías de ser portero, ¿no? Fama, dinero y todo lo que conlleva, ¿no? Pero él quiere ser periodista, ¿no? Entonces, un día su hermana desaparece y se aboca a investigar qué pasó con su hermana, ¿no? En dónde está y tal. Sí da con ella, encuentra cómo, pero vive esta travesía con su mejor amigo. Se van manejando un Mustang clásico y se dan cuenta que la hermana está en Vallarta, entonces se va para allá y tienen que investigar dónde anda y tal. La hermana desaparece porque aparece en un video comprometedor, ¿no? En un video sexual comprometedor, ¿no? Entonces la hermana pues, se desaparece, ¿no? No quiere saber más y tal, y la encuentra un día en Vallarta, ¿no? Y ella encuentra su vocación en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aunque el mundo te diga, tienes que hacer esto, pues hay otras posibilidades, ¿no? Sí. Por influencia de su abuelo incluso. Sí. Y después de esta novela se llama Bien bajado ese balón. Después de Bien bajado ese balón viene primero está Zorros Urbanos, luego está Bien bajado ese balón. Zorros Urbanos es una novela que habla así de la industria del calzado, pero es una relación entre Londres y León. Porque el tipo... Leondres, ajá, le hubiera puesto Leondres, ¿no? Surge de otra inquietud, que estando en Londres descubro que hay zorros urbanos en Londres. O sea, y para mí me llamaba la atención una ciudad tan civilizada, que haya vida salvaje ahí repartida, que hagan sus madrigueras en los jardines de la gente. Y me doy cuenta que es un tema ya hasta de orden cultural, el zorro urbano, además del zorro como una figura de astucia y demás, ¿no? En la literatura inglesa. Me empiezo a documentar, a buscar reportajes, hago talleres y demás, y muchos escritores pues les llamaba la atención, ingleses les llamaba la atención que un mexicano quisiera hablar de los zorros urbanos de Londres, ¿no? Ajá. Y me empiezan a suceder cosillas ahí que van llenando mi imaginario.
y de ahí surgen Zorros Urbanos, ¿no? Y no toca temas de fútbol, pero sí del calzado, del calzado ilegal, ¿no? De la trata de pieles para el calzado. Y después viene Quiero ver tu dolor, que es un asesino serial en León. Que esta surge de otro tipo de preguntas, ¿no? Se viene una ola de productos documentales y de ficción sobre los asesinos seriales, sobre todo gringos, ¿no? Y me pregunto, ¿y cómo sería un asesino serial en León? Que además es marroquinero y que con la piel de sus víctimas hace guantes, ¿no? Pero además, esto sí está ligado al fútbol, porque el equipo local, que son los Esmeraldas, están sumidos otra vez vienen a mis pesadillas, ¿no? Están en la segunda división. Es un equipo ahí olvidado, que nadie quiere y demás. Era el detonante de por qué el asesino hacía lo que hacía. Y este tipo además tiene mucho dinero, tiene mucho poder económico y social en la ciudad. Entonces él dice, yo compro al equipo y yo lo rescato, pero no sabe de fútbol, él es un aficionado. Es un poco la crítica hacia los aficionados que creen que tienen todas las respuestas del fútbol. Y que son DTs, que son DTs, que serían mejores dueños, que serían tal, que cuestionan todas estas cosas básicas del fútbol, pero que no están que no deberían de estar ni en su radar, ¿sí me explico? O sea, y entonces este tipo dice, no, yo voy a rescatar al equipo porque si no, pues algo como lo que platicábamos ahorita de Cermeño, ¿no? Si no, desaparece. Entonces el tipo lo compra, es un héroe ante la ciudad, pero el tipo es un asesino serial. Y contrata su primer gran paso, es ir a contratar a un portero que está casi en el retiro y que juega en París, un mexicano, ¿no? Entonces va, lo contrata, lo convence y los Esmeraldas suenan en todo el país porque rescata esta gran figura del fútbol. Me decían, oye, ¿es Rafa Márquez o es Memo Ochoa o tal? No es ninguno. Obviamente está inspirado en estas figuras del fútbol que un día están ya medio olvidadas, pero que representan mucho para su país, ¿no? Y que además mediáticamente y tal. Ahora, curiosamente, ahora cayó guardado en León, ¿no? Pero bueno, él creo que él está en un estado físico y futbolístico superlativo comparado con estas figuras que ya están ahí medio... Bueno, acuérdense cómo regresó Rafa Márquez, ¿no? Sí, venía de vacacionar en Nueva York. Y vean en qué se convirtió el tipo, ¿no? Volvió a jugar mundial y tal. Es otro tipo de mentalidades, ¿no? Y entonces este personaje se llama en la novela Eleno Fortino. Entonces yo dije, voy a hacer a mi asesino serial local, ¿no? Entonces me empiezo a documentar, hablo con periodistas por ahí, tengo así 2 que 3 pláticas, empiezo a ver más series, más docuseries de asesinos seriales, y empiezo como a estudiar todo este rollo de cómo sería aquí, ¿no? Cómo tropicalizo a mi asesino. Comía guacamayas los sábados, cebadina. Es un tipo de ciudad, ¿no? Eleno Fortino ahí y tal, ¿no? Entonces, y empiezan a ver cosas ahí. Al expiatorio todavía. Sí, o sea, lo que haría cualquier leonés, ¿no? Sí. O sea, incluso empiezo a platicar de esto y de cómo sería la piel, y tengo una plática muy enriquecedora con Diego Hernández, que es primo político mío. Él se dedica al cuero. Y todo esto, y le digo, a ver, en una reunión, le digo, a ver, dime cómo sería curtir piel de humano. O sea, ¿en qué acabaría? ¿Qué partes serían las más provechosas y tal? Entonces me empezó a explicar y empezamos ahí como a deducir cosas. No, pues tendría que ser la espalda, ¿no? Porque es donde hay más decímetros, tal, que se pueden, y tendrías que cortar de aquí porque aquí te el ombligo y esto y tal, ¿no? Entonces empezamos como a estudiar esto, apunto todo esto que él me dice, y la secuencia de cuál es el proceso, y me dice, yo por esa plática cobraré $250, ¿eh? Sí, ya sé. Y en ese momento me dice como que no escuché, ¿no? Me paré al baño. No, lo peor es que toda la vida le dije, te voy a dar, tengo tu libro, y un día lo tuvo que comprar en Amazon. O sea, me hizo sentir muy mal, obviamente, y fue un gran descuido, le pido una disculpa. Y bueno, fue también muy generoso ahí Diego contándome todo esto. Y entonces este tipo ve la manera de matar, de llevar a su casa
que todos dicen, es Comanjilla, ¿verdad? O eso. No es Comanjilla porque está al otro lado de la ciudad, está en la salida a Lagos, pero sí es como esta onda de un fraccionamiento medio campestre, también medio olvidado, donde no pasa nada. Le preguntaba a un amigo periodista, le digo, oye, ¿qué pasa con estos tantos asesinatos, tantas cosas que ocurren, o sea, realmente se abren carpetas de investigación de cada caso? Me dice, es imposible, o sea, no hay forma, ¿sí me explico?, de que estas cosas se sucedan, ¿no? Actualmente estoy trabajando en un programa de reinserción con PPLs, que quiere decir persona privada de la libertad, en el Ceferezo, en Ocampo. Y estoy platicando, pues muchos de ellos tienen historias de homicidios, tienen historias de muchos tipos, ¿no? Son líderes de bandas intramuros, de bandas que, pues sí, trascendieron de muchas maneras, gente cercana a capos y tal. Y veo esto, lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué tanto sucede atrás? ¿Cómo van siendo estos entornos, ¿no? Porque también se trata de gente que ha sido muy maltratada por el entorno, y que el entorno de alguna manera los forma y los empuja, ¿no? Y que también juzgamos de muchas maneras, obviamente, o generamos ciertos prejuicios, ¿no? Sobre, pues, oye, todo el mundo tenemos acceso a transformar nuestra vida y tal. Sí, no. Si estudias estos casos te das cuenta de que tampoco es tan fácil muchas veces salir de estos entornos, ¿no? Entonces, yo quería imaginar, porque esto lo escribo antes de tener estas experiencias en el Ceferezo, lo escribo antes y surge pues prácticamente de la imaginación, ¿no? Pero entonces empiezan a ver cosas ahí como de las voces de la cultura popular, ¿no? En las que yo le preguntaba a un tío, le platicaba esto, y me decía, mira, yo una vez, un tío que se dedica al cuero, y me decía, fíjate que una vez un amigo me enseñó una cartera que estaba hecha con piel de humano. Y dice, ya haz de cuenta que es una seda. Y le digo, ¿y cuál es la única piel que se le asemejaría a la piel de humano? ¿Saben cuál? No, digo, a la piel de humano. ¿No la del puerco? No, yo también pensaba que era del puerco, pero esa la hacemos chicharrón. Sí, entonces, sí. Para las guacamayas. Porque porque el cerdo, bueno, ahorita estoy escribiendo una novela de zombies y tiene que ver con el cerdo, porque ya ves que la carne, los órganos y tal, es como lo más parecido al humano, ¿no? No, es la piel de burro. Y por eso creo que en algún momento escasearon o ya escasearon los burros. Y es porque porque los chinos empezaron a comprar piel, o los italianos, piel de burro, porque es muy suave. Entonces la que más se asemejaría a la suavidad de la piel de humano es la de burro. Entonces creo que los chinos compraron todos los burros que había y la empezaron a exportar, y ya no hay burros y es difícil encontrar piel de burro. ¿Te acuerdas antes aquí había muchos? O sea, en todos lados había y tal, y ya no. Entonces Eleno Fortino tiene su granja con burros. Y él fabrica guantes de una calidad tal que es piel de burro, ¿no? Pero entonces empiezan a ver estas voces en la novela de la cultura popular, en la que el policía que está llevando la investigación, que es un tipo que mandaron a León por una falta administrativa en la Ciudad de México, lo castigan yéndose a León a investigar este tema de los asesinatos, ¿no? Entonces el tipo llega aquí, él lo que quiere es aprender inglés, hablando del inglés, él vive metido en ese rollo y pues él está ahí haciendo sus trámites nada más, ¿no? Está viviendo un trámite, digamos, ¿no? Que es venir aquí. Y va a comprar unas botas a la central camionera y ve unos guantes de la marca de este cuate. Y la vendedora le dice, aquí dice tal cuate que esos han de ser de piel de humano, ¿no? Entonces el tipo que está investigando a Eleno Fortino ni siquiera le pasa por aquí, ni siquiera lo considera, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas en la cultura popular no damos por hechas, o se dan por hechas que las voces oficiales pues no toman en cuenta y tal? Entonces creo que este imaginario popular es bien interesante. A mí me llama mucho la atención en la ciudad, ¿no? Porque además el tipo tiene su propio cementerio en la misma casa en la que destaza y corta la piel de los tal y los avienta por ahí siempre, ¿no? En una fosa. Digamos que va haciendo como estas pequeñas fosas en las que avienta y siembra suculentas, ¿no? La suculenta es una planta que da muy bien aquí, ¿no? Es familiar de la agave y de todo esto. Entonces pues necesitan poca agua, son muy nobles. En mi casa, que es su casa, se reproducen muy fácil. Un jardinero un día me dijo, yo tenía una suculenta, me dijo, si tú la cortas y cortas la ramita y la plantas, tienes ahí
tienes ahí otra suculenta y tal. Entonces empecé a sembrar suculentas y Daniela, mi esposa, me decía, no la hagas, tú escribiendo esas cosas y luego si viene aquí a la casa y ve aquí lleno de suculentas. Porque de repente teníamos lleno de suculentas, o sea, las jardineras estaban topadas, copadas de suculentas, ¿no? Entonces, sí me interesa el tema, Max, del fútbol en la medida en la que me sirva hasta en el humor, ¿no? Esta novela es humor negro, y es humor negro, entonces hay lectores que me decían, o me dicen, no puede ser que estoy leyendo cómo el tipo le está cortando la piel a alguien y me esté riendo, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, entonces también le juega en la mente algo, estos contrastes o esta dualidad, digamos, ¿no? De por qué me río de esto si estoy viendo una tragedia. Sí. Y es decir, bueno, pues es que en los grandes dramas también, los dramas tienen los grandes dramas de la vida tienen una línea muy delgada entre el humor, ¿no? Y la tragedia, ¿no? Sí. Generalmente el mejor humor o el humor más fino surge de los dramas del hombre. Hacen los chistes son cosas culares que te pasan y se hace un chiste. Sí, claro, sí. Entonces, me gusta mucho, hablando ahora del estilo narrativo, ese es el estilo narrativo que más me interesa, ¿no? Entonces, por eso te digo, siento que ya había algunas cositas de eso en las otras novelas, pero este es donde lo logré desarrollar más, ¿no? Entonces, encontré mucha libertad también para escribir, sí. Curiosamente, o sea, te dicen los maestros ingleses, tienes que llevar el inconsciente, o sea, tienes que escribir cosas en las que el inconsciente, abras la puerta del inconsciente, ¿no? Cosas que te asusten. Y que donde tengas más miedo, vete ahí, cosas que no pensarías que tú puedes escribir o que están en tu cabeza, ¿no? Entonces dije, pues va, pues que sea de un asesino serial, no tengo que crear un personaje tal, y el detonante es una final que pierde su equipo y el vecino se burla de él. Esa es la primera escena. Un tipo se burla de él, el vecino, y es que tu equipillo y tal, y eso le detona ir a matarlo, ¿no? Después decir, ¿qué hago con el cuerpo? Y entonces de ahí es el nacimiento. En todo momento sabes, quiero ver tu dolor se llama. En todo momento sabes quién es el asesino. Todo el punto de vista es del asesino. Tu libro en Amazon también. Sí. Okay. Y también no sé si está agotado, pero si está agotado, veré con la editorial. Muy bien. Le marcamos a la editorial. Sí. Muy bien. Oye, Juanpa, y ya para ir cerrando, ahorita como te escucho, digo, quiero pensar que es tu vocación de vida. O sea, tú te mueres siendo escritor, no tienes ninguna otra cosa bueno, más que algunas otras cosas que luego se van desarrollando, que dices, bueno, tengo que poner un negocio. Campeón de pádel. Campeón de pádel. Tengo que poner un negocio, ir diversificando y eso, pero hoy tu centro de vida es la escritura. Sí, completamente. O sea, mi vocación es, Max, la escritura, los temas literarios, los talleres. Por ahí les platicaba, escribía memorias y quiero iniciar un taller de memoria, o sea, porque hay mucha gente que quiere contar su historia, que desea y anhela contar su historia o la de sus abuelos o tal, ¿no? Y el producto que yo vendo como tal, de ser como este escritor fantasma que escribe en la voz de alguien más, y este producto es el que yo les vendo al final, después de una serie de entrevistas y tal. La editorial se llama Evoca Editorial, hablando un poco de lo que evocamos para contar, y las historias familiares, las historias personales que quieres que haya un registro, pero de una manera amena, ¿no? Entonces la memoria como tal es un género literario. Y una parte de esta vocación también es el desarrollar talleres en los que, si tú no quieres que el escritor te haga tu obra, porque además es caro, lleva tiempo, lleva un par de meses o más, pues que tú lo puedas hacer, ¿no? Hay gente con vena creativa o literaria que dice, oye, yo quiero aprender a escribir, o yo escribo, pero ¿cómo puedo desarrollar una memoria, ¿no? ¿En qué puntos me tengo que enfocar? ¿Cómo empiezo? ¿Qué episodios de la vida debo de tomar en cuenta y tal, ¿no? Y, oye, mi vida no es tan interesante y tal. Bueno, es que si la sabes contar, claro que es interesante, ¿no? Y además es dejar un registro, es, digamos, un legado para tus descendientes, ¿no? Nuestros abuelos se mueren y no supimos quiénes eran. Sí, pues se fue mi abuelo toda la vida y lo quise y lo amé y todo, pero ¿quién fue en realidad? ¿Cómo hizo tal y cual cosa? ¿Cómo logró hacer tal cosa? ¿Qué fracasos tuvo? ¿Qué fracasos lo llevaron a conseguir esta otra cosa, ¿no? ¿A qué equipo le iba? Oye, a lo mejor no sabes si tu abuelo conoció a Pelé, ¿no? Deja registro de esas cosas, ¿no? Forman parte también, digamos, del acervo familiar. Exactamente. Entonces,
el día de mañana va a pasar con nuestros padres, ¿no? Sí. No tenemos el tiempo comprado, entonces, pues yo digo, sí me gustaría saber quién fue, cómo fue la historia de mi papá, cómo fue su infancia, Claro. etcétera, ¿no? Y ahí también vienen muchas historias, he aprendido ahí que hay mucho lo que les platicaba hace rato, ¿no? Sobre don Rafi Yamín, en paz descanse, que a través de sus memorias yo entendí mucho de la historia de la ciudad. Ajá. Igualmente con el doctor Ernesto Gómez Vargas, ¿no? A través de su historia, igual, o sea, de la historia, además de la medicina y de cómo era el León de los años 40, 50, él tenía por ahí esto fue a pedimento de sus hijos, ¿no? De Ernesto y de Mauricio en particular, que me decían, oye, pregúntale sobre un recuerdo que tiene el de la Segunda Guerra Mundial, porque dice él que en algún momento en León hubo toque de queda por la Segunda Guerra Mundial. Entonces estaba muy ligado a un suceso que ocurrió en el hundimiento de unos barcos mexicanos que al parecer fueron derribados por alemanes o hundidos por alemanes, pero que existía la teoría de que habían sido los mismos estadounidenses los que hundieron estos barcos para unirlos, para aliarlos en beneficio de sus ejércitos, ¿no? Y sí desbocó en alguna cosa, en una situación, o sea, sí hubo algún pelotón que fue a la Segunda Guerra Mundial y tal. Entonces, este registro para los hijos era muy importante. Y a la vez, Héctor Gómez Vargas, el hermano del doctor Ernesto, que es un académico y un estudioso de todas estas cosas, él decía, sea quizás el único recuerdo de alguien, de algún leonés, de algo que sucedió en León a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo ligaba esta historia, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial que tenía don Ernesto Gómez Vargas, con un recuerdo que tenía don Rafi Yamín, yendo a Nueva York. Él tenía una pequeña piquita de zapato, creo que en la calle Pino Suárez, la vende y con su socio amigo se van a Nueva York porque les dicen que viene con todo el plástico y que el plástico va a detonar muchas industrias y demás. Entonces dicen, hay una fábrica de plásticos para tubos de pasta de dientes y demás en Nueva York. Entonces van a Nueva York, nunca dan con la fábrica, van a Chicago porque hay una persona conocida de ellos estudiando en Chicago, van a Chicago, y él cuenta todo este recorrido muy bien, y en el tramo de regreso a México, toman un tren del norte de Estados Unidos hacia México, y dice que venían movilizándose ya muchas tropas que venían en el término de la Segunda Guerra Mundial. Don Rafi Yamín es hijo de libaneses, entonces tenía todo este tema de los negocios, además de que fue un excelente ser humano, pues él fue un gran negociador y fue un gran empresario que dejó mucho de eso a sus hijos, de ese legado, digamos, como de saber hacer las cosas y de sensibilizarse además con la comunidad en León. Y él cuenta, ligando estos recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, cuenta que que venían tropas de los estadounidenses de regreso, ubicándolos otra vez en sus ciudades, y le llamaba la atención el algo, dice, toda la ropa que traían era marca Arrow, que era una marca que comercializaba prendas de vestir en todo el mundo, pero que en la Segunda Guerra Mundial se concentraron para fabricarla nada más a la milicia, ¿no? A puro militar y todo esto, y todos llevaban sus abrigos y todo Arrow. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial el calzado en León creció y que aquí hubo un levantón económico a partir de la Segunda Guerra Mundial, que era algo que mucha gente no nos explicábamos por qué. Y dicen que entonces, como los gringos empezaron a hacer toda su industria textil y del el cuero calzado, la destinaron para la industria bélica. Entonces hubo gente de León que creció porque empezó a haber una demanda de calzado y tal en otros países y en Estados Unidos, o lo que llegaba gringo a México, que a lo mejor era muy poco, fue cubierto por la industria del calzado en León, ¿no? Entonces estas cosas, digamos, al menos a mí en mi experiencia y en mi vocación de escritor, pues me van dando mucho material para la ficción también, ¿no? Le vas tomando más bien nace de las preguntas del por qué hoy tenemos una somos lo que somos, por qué nos hemos sí, construido de tal o cual manera, exactamente, ¿no? Digo, sí. Yo nunca me lo había preguntado, o sea, es ahorita que lo estás platicando, yo nunca me preguntaría por qué
o sea, la afinidad, o más bien el posicionamiento de León está con base en un éxito de la producción del cuero calzado, pero Sí. ¿a quién se le ocurrió que teníamos que hacer eso, no? Sí. O sea, ¿en qué momento Sí. hay ese Y crecimiento? esto es desde el siglo XVII, Sí. desde el 1640 y tantos, una cosa así. Ajá. Hay registro de las primeras fabricaciones Sí. de calzado y tal, estos talleres y tal que existían. O sea, no es tan reciente. Sí. Yo pensé que era algo más reciente, no, pero ahí tal. Sería bueno que luego platicaran con Luis Alegre, el cronista de la ciudad, Sí. porque él entiende muy bien y tiene los registros y lo narra muy bien, obviamente, de la liga del cuero y el calzado, con obviamente la unión de curtidores, y después por qué surge el equipo León, ¿no? Y de dónde viene este origen, porque es sumamente interesante y está completamente ligado a esa industria, ¿no? Entonces debería haber ahí un zapato ahí en el escudo, En el escudo. también, Sí, de León, ¿no? exactamente. Pero bueno, como existía el cuero en la unión de curtidores, precisamente se quiso hacer algo más, sí local, pero que trascendiera más hacia la identidad de la misma ciudad y que se llamara León, ¿no? Era el Exacto. Atlético León, ¿no? Entonces deriva en el equipo León, Sí. ¿no? No, qué chingón, Juan Pablo. Digo, muchísimas gracias No, por Max, tomarte el tiempo Mario, de estar al acá contrario. con nosotros. La verdad es que un poquito de lo que tú has hecho, digo, ahorita lo está ligando un poco a lo que nosotros hacemos desde aquí, desde del programa y el proyecto. Cada persona es una historia de vida diferente y cada persona tiene algo que contar. Y creo que eso, digo, a pesar de que nosotros entrevistemos a gente que está en el medio, digo, hay historias completamente increíbles de superación personal, de vida complicada para cumplir los sueños, y yo creo que eso al final del día contagiamos a otras personas de que la situación que viven no es la definitiva para el resto Claro. de sus vidas, ¿no? Entonces es algo muy chingón tener la oportunidad de platicar y de poder concebir estas ideas, porque al final del día no necesitamos ser personas excepcionales o muy famosas, Claro. para tener una historia de vida, pues la verdad que pueda compaginar con otras personas, ¿no? Entonces, la verdad, te agradecemos mucho, digo, hablo a nombre de Mario y de tu servidor, digo, se disfruta mucho. Gracias, tener Max. eso. La verdad es que, digo, yo estudié comunicación, entonces, digo, ahí 2 pesitos le sabemos, ¿no? Pero de todas maneras, digo, me toma mucho sentido lo que tú platicas, y la verdad es que es un gusto que formes parte del fútbol. Aparte, pues eres Gracias, todavía Max. muy, pues estás joven, entonces todavía hay mucho Soy tiempo. chavo. Digo, ajá, en algún momento cronista de la ciudad también, ahí, ¿por qué no? Para eso ¿Por ahí, qué oye, no? ¿no? Para eso la especialidad Sí. ahí, por ejemplo, ahí Luis, tú ves la manera en que le mueve todo el tema de la historia y de cómo conectar Sí. y de cómo ligar. Y además es un trabajo muy pesado, Sí. muy pesado. No solamente estar enterado de la actualidad, sino ir conectando y investigando y tener todos Irte los... para atrás. Sí, muchos lazos y tal, y de verdad es una labor ahí de Luis. Titánica. Ojalá Sí. que lo tengan acá, Sí. porque le pueden sacar mucho. Además es muy futbolero él. Sí. Él es muy futbolero y leonés de cepa, entonces hay que conectarlos invitarlo, ahí claro. para... sí. Exactamente. Yo al contrario, Max, les agradezco la invitación igualmente, Mario, porque pues ya era un pendiente, ¿no? Sí, Que teníamos exactamente, venir acá. claro. Qué bueno que ya se dio. Sí. Y si me permiten, pues que no sea la primera. Sí, Invítenme sí, más claro, adelante, claro ¿no? que sí, con Sí. todo gusto. Digo, ahí podemos ir pensando alguna sección en especial para poder trabajar. La verdad es que me parece, o sea, ahorita con todo lo que estoy platicando dije, no, yo no sabía que se hace tantas cosas un escritor. No, ahorita me quedé pensé, dije, ¿cuánto Gracias. cobrará un escritor por hacer una historia de vida? O sea, un libro, Ajá. o sea, un tanteo, igual Sí, si sí, quieres sí. así, o sea, ¿cuánto tiempo a ti, si yo te digo, oye, me gustaría que me hicieras un libro de mi vida, ¿cuánto tiempo te tomaría? Y cuánto dices, bueno, yo te cobro 100,000. ajá, una Ok. cantidad así. ¿Te digo cuánto? Sí, sí, sí. Mira, depende el formato en el que se entregue, Ok, el número de entrevistas que se hagan, ok. y depende también, obviamente, cómo vas a... Bueno, básicamente son esas dos cosas, ¿no? Porque eso determina el tiempo, el costo Sí. del trabajo también que yo tengo que subcontratar, por ejemplo, imprenta o tal, o si no hay imprenta, Sí. si hay diseño editorial o no hay diseño editorial y tal, ¿no? Pero va desde 30,000 pesos hasta 150,000 pesos, Ok. ¿no? Muy bien. Entonces digamos que en 30,000 Sí. pesos que tienes en los extremos, ¿cuál es el trabajo de 6-8 horas de entrevista Sí, que se narra algún trabajo que va a lo mejor derivar en 20, 30
páginas Sí. de pequeños relatos de la vida de alguien, por ahí más o menos, hasta 150 con más horas de entrevistas, de todo esto, sí. de recopilación de información y demás, con libros entregados con 20, 30 ejemplares de un libro que ya tiene un diseño editorial muy bonito además. Me hubiera traído uno de esos para que lo vieran, pero que ya es un trabajo que la familia o el interesado puede tener ahí para regalar o tal, y que incluso puede hacer mucho más, ¿no? O sea, Ejemplar. puede ser más ejemplares. Sí, ¿no? no, qué Sí. chingón. Digo, muchísimas Sí, gracias no, por hombre, Max, al la contrario. ilustración en general Al contrario. de lo que es la carrera de escritor. Y pues bueno, digo, el mayor de los éxitos y de los deseos, o sea, que sigas, pues ahora sí Generando más generando historias. más historias, exactamente. Muchas Me gracias. llamó mucho la atención las historias que nos estuviste platicando y voy a echar un ojito para ver qué podemos conseguir y qué podemos leer. Porque al final del día, pues uno crece con estar viendo historias de otro lado, ¿no? Pero el momento de que tú lo tropicalizas y te empiezas pues a conectar, ¿no? Con tantos, pues no sé, o sea, ahorita me estaba imaginando y dije, o sea, y el asesino serial pasaba por el Mariano Escobedo. Oye, cabrón, yo paso por el Mariano Escobedo. O sea, Sí, claro. pero, o sea, vas conectando Sí, sí, ciertas sí, claro. cosas que es la ventaja. A mí que me te interesa da la mucho, lectura. Max, que por ejemplo el trabajo tenga una relación con la ciudad, Sí. que es la ciudad que yo conozco Exacto. y que sea por ahí, que si tú lo lees, digas, yo entiendo esto, Sí. esta calle es esta calle, Sí, ¿no? O sea, exactamente. pero que tampoco necesites ser de aquí para decir, es una avenida como una avenida que puede existir en la Ciudad de México Sí, o en Guadalajara sí. o en En López Mateos. Exacto. o en López Mateos, o que puede estar en cualquier otro lugar de Guanajuato Sí. o de Nayarit o de donde sea, ¿no? Sí. Sí, no, qué chingón. Sí, Muchísimas que gracias. en Juan todas las Pablo. ciudades grandes hay un López Mateos. Exacto. Ajá, eso sí, esa es otra, regularmente, esa es otra. y regularmente es un bulevar. Claro, grande. es el bulevar. Claro, es el bulevar. Exactamente. Sí, sí. O sea, Les agradecerte agradezco. mucho, Juan Pablo, por tomarte el tiempo de estar por acá con nosotros. Agradecerle a las y los Firapartners que estuvieron viendo este video. Agradecerles su seguimiento. Los invitamos a que se suscriban, le den like. Vamos a estar compartiendo algunos pequeños fragmentos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, de toda esta entrevista que tuvimos con Juan Pablo. ¿Cuál fue los momentos más importantes o los ganchos principales para que puedan ver esta entrevista que la verdad nos dejó muy bien retroalimentados? Y pues bueno, escríbanos también algunas experiencias que han tenido por ahí con el buen Juan Pablo, si en algún momento ahí se acercaron a que les firmara alguno de sus libros y les haya dicho que no se haya querido tomar la foto, ahí coméntanos alguna historia por ahí que hayan tenido de su relación con Juan Pablo. Y pues bueno, agradecerles a todos y cada uno de estar pendientes de este nuevo capítulo de Puerta 5, el Fiera Blog. Muchísimas gracias y ya saben, arriba la fiera. Un abrazo, Firapartners.